Capítulo 5, parte 1, la tormenta. En casa. No podía llevar inconsciente más de un minuto. Aparecí en el suelo del salón y vi a Kevin agachado a mi lado. En esta ocasión no podía confundirle con nadie. Era él y estaba en casa. Estábamos en casa. La espalda me dolía como si me hubieran dado otra paliza, pero no importaba. Habíamos conseguido llegar a casa sin que Rufus nos disparase a ninguno de los dos. Lo siento, dijo Kevin. Le miré tratando de enfocar. Era él. ¿Qué sientes? ¿No te duele la espalda? Agaché la cabeza, la apoyé en la mano. Sí, me duele. Me caí encima de ti, entre Rufus, el caballo y tú, que no parabas de gritar. No sé cómo pasó, pero... Gracias a Dios que pasó. No te disculpes, Kevin, estás aquí. Si no te hubieras caído encima de mí, andarías por ahí todavía. Suspiró y asintió. ¿Puedes levantarte? Creo que yo te haría más daño intentando levantarte que si tú lo intentas sola. Me levanté despacio, con cuidado, y me di cuenta de que no me dolía más de pie que tumbada. Tenía la cabeza despejada y podía caminar sin problemas. Ve a la cama, dijo Kevin. Descansa un poco. Ven conmigo. Recuperó parte de aquella expresión que había exhibido cuando nos encontramos en el patio de la lavandería y me cogió las manos. Ven conmigo, repetí con dulzura. Dana, estás herida. Tienes la espalda... Dejó de hablar y me abrazó más fuerte. ¿5 años? Susurré. Sí, mucho tiempo. A ti también te hirieron. Recorrí con un dedo la cicatriz que tenía en la frente. No es nada, hace años que se curó, pero tú... Ven conmigo, por favor. Vino. Era tan cuidadoso, le daba tanto miedo a hacerme daño. Claro que me lo hizo y yo ya sabía que me lo iba a hacer, pero no importaba, estábamos a salvo. Él estaba en casa, le había traído a casa, era suficiente. Nos quedamos dormidos. Cuando desperté, Kevin no estaba en la habitación. Yo me quedé en la cama quieta en silencio, hasta que le oí abrir y cerrar los cajones de la cocina, y le oí maldecir. Tenía un leve acento. No era muy notorio, pero lo percibí. Sonaba un poco como Rufus y Tom Whaling. Solo un poco. Meneé la cabeza e intenté apartar de mi cabeza esa comparación. Parecía estar buscando algo y después de 5 años le resultaba difícil encontrarlo. Me levanté y fui a ayudarle. Le vi manipulando el fogón, encendiéndolo, mirando fijamente la llama azul, apagándolo, abriendo el horno, mirando dentro atentamente. Yo estaba detrás, de modo que él no podía ni verme ni oírme. Antes de que yo pudiera decir nada, cerró de golpe la puerta del horno y se apartó, meneando la cabeza. Cristo, si no me siento como en casa, puede que no tenga casa. Entró en el comedor sin verme. Yo me quedé donde estaba, recordando. Recordé que iba andando por aquel camino estrecho y sucio que pasaba junto a la casa de Whaling y vi la casa, rotunda y familiar, con las sombras del crepúsculo y su luz amarilla en algunas ventanas. Whaling era de una extravagancia sorprendente con las velas y el aceite, y por lo que había oído no todo el mundo era así. Recordé que me había aliviado ver la casa. Sentía que había llegado a mi hogar y había tenido que pararme para corregirme, recordarme que estaba en un lugar ajeno y peligroso, y recordé que me sorprendió pensar en aquel lugar como mi hogar. Hacía más de 2 meses que había llegado a aquella casa a pedir ayuda para Rufus. Yo estaba en 1976 en mi propia casa, en esta casa, y nunca la había sentido tan mía como la de Rufus. No lo entendía, pero por un lado, Kevin y yo solo habíamos vivido juntos en esta casa un par de días. El hecho de que yo hubiera estado sola 8 días más no ayudaba mucho. El momento, el año eran correctos, pero no me sentía suficientemente familiarizada con la casa. Tenía la sensación de estar perdiendo mi sitio en mi propio hogar, en mi propia época. La época de Rufus ofrecía una realidad más intensa, más nítida. El trabajo era más duro, los olores y sabores más fuertes, el peligro mayor, el dolor menos llevadero. La época de Rufus me había exigido hacer cosas en situaciones a las que nunca me había expuesto antes, y en las que podía acabar muerta fácilmente si no acataba esas exigencias. Era una realidad inhóspita y poderosa a la que no llegaban todas las comodidades y lujos de esta casa, del presente. Y si yo me sentía así tras vivir en el pasado un par de periodos cortos de tiempo, ¿cómo se sentiría Kevin después de 5 años? Tener la piel blanca le había ahorrado muchos de los problemas que había tenido yo, pero aún así no creo que lo hubiera pasado bien. Le vi en el salón manipulando los botones del televisor. Era nuevo, igual que la casa. El botón de encender y apagar estaba bajo la pantalla, fuera de la vista, y estaba claro que Kevin no lo recordaba. Me fui hacia él, metí la mano por debajo del televisor y lo encendí.
Había un anuncio de la Seguridad Social en el que aconsejaban a las mujeres embarazadas que fueran al médico y se cuidaran. Apágalo, dijo Kevin. Obedecí. He visto morir a una mujer dando a luz a su hijo. Asentí. Yo no lo he visto, pero no he dejado de oír hablar de la frecuencia con la que sucedía, de lo habitual que era antes. Supongo que porque apenas había asistencia médica o era nula. No, la asistencia médica no tiene nada que ver con lo que yo vi. A esta mujer su amo la colgó de las muñecas y la apaleó hasta que salió el niño y cayó al suelo. Tragué saliva y aparté la mirada mientras me frotaba las muñecas. Entiendo. Me pregunté si Waylin habría hecho algo así a una de sus esclavas. Probablemente no. Tenía más sentido del negocio. Una madre muerta y un hijo muerto eran una gran pérdida. Yo había oído historias, sin embargo, sobre otros amos a los que poco les importaban los esclavos. En la plantación de Waylin había una mujer a la que su anterior amo le había cortado 3 dedos de la mano derecha porque la había pillado escribiendo. Esa mujer tenía casi un hijo por año. Había tenido 9, le sobrevivían 7. Waylin decía que era buena para la cría. Y nunca la azotó. Vendió a todos sus hijos, eso sí, uno por uno. Kevin miró la pantalla del televisor apagado y luego se fue, soltando una risa amarga. Me siento como si esto fuera otro alto en el camino, dijo, tal vez un poco menos real que los otros. ¿Un alto en el camino? Como lo fue Filadelfia, como Nueva York y Boston, como esa granja en Maine. ¿Entonces llegaste a Maine? Sí, a punto estuve de comprar una granja allí. Menuda estupidez habría hecho. Luego un amigo de Boston me dio la carta de Waylin. Al fin en casa, pensé, y tú... Me miró. Bueno, tengo la mitad de lo que quería. Tú sigues siendo tú. Me acerqué a él con una sensación de alivio que me sorprendió. No me había dado cuenta de lo mucho que me había preocupado. Aún me preocupaba que yo desde su punto de vista no siguiera siendo yo. Aquí es todo tan blando, dijo, tan fácil. Lo sé. Está bien, demonios. No volvería a algunos de los agujeros donde me tocó vivir ni aunque me pagaran por ello. Pero aún así... Recorrimos la casa, el comedor, el vestíbulo. Nos detuvimos ante mi despacho y entró a mirar el mapa de Estados Unidos que estaba colgado en la pared. Seguí subiendo cada vez más al norte por la costa este, dijo. Supongo que habría terminado en Canadá. Pero en todos mis viajes, ¿sabes cuál fue la única ocasión en que me sentí aliviado y contento de llegar a un sitio? Ya supongo, dije tranquilamente. Fue cuando se detuvo consciente de mi respuesta y me miró extrañado. Cuando volviste a Maryland, dije. Cuando pasaste por donde los Waylin a ver si estaba yo. Me miró sorprendido con un toque extraño de complacencia. ¿Cómo lo sabes? Es así, ¿no? Es así. Lo supe la última vez que me llamó Rufus. No siento el menor afecto por ese lugar, pero cuando lo vi de nuevo era como volver a casa, aunque me asustaba tanto como me alegraba. Kevin se acarició la barba. Me la dejé crecer para poder volver. ¿Por qué? Para disfrazarme. ¿Has oído hablar de un hombre llamado Denmark Vesey? Es el liberto que planeó la rebelión en Carolina del Sur. Sí, bueno, lo cierto es que Vesey no pasó de la fase de planificación, pero metió el miedo en el cuerpo de unos cuantos blancos, y muchos negros sufrieron por ello. Por esa época fue acusado de ayudar a escapar a los esclavos, y no hice más que apenas encabecé a la masa. ¿Estuviste donde los Waylin en esa época? No. Me dieron un trabajo de maestro en una escuela. Se frotó la cicatriz de la frente. Te lo contaré todo, Dana, pero en otra ocasión. Ahora no sé cómo, pero necesito meterme otra vez en 1976 si puedo. Claro que puedes. Se encogió de hombros. Una cosa más, solo una. Me miró con expresión interrogativa. ¿Ayudaste a escapar a esos esclavos? Pues claro que sí. Les di de comer, los escondí durante el día y al caer la noche los mandaba a casa de una familia de negros libertos que les daría de comer y los escondería al día siguiente. Sonreí en silencio. Él parecía airado, casi a la defensiva, cuando contaba lo que había hecho. Creo que no estoy acostumbrado a decir cosas como esta a gente que es capaz de entenderlas, dijo. Lo sé, bastante hiciste. Volvió a frotarse la frente. 5 años duran más de lo que parece, mucho más. Se metió en su despacho. Nuestros despachos, los dos, eran 2 dormitorios de aquella vieja casa con vigas de madera sólida y resistente que habíamos comprado. Eran habitaciones grandes y cómodas que me recordaban un poco las de la casa de Waylin. No, negué con la cabeza, negué la sensación. Aquella casa no se parecía en nada a la de Waylin. Observé a Kevin, que miraba su despacho de arriba abajo. Lo recorrió, se detuvo junto al escritorio, los archivaderos,
las estanterías de libros. Se paró un momento a contemplar un estanque lleno de ejemplares de Agua de Meribá, su novela de más éxito, la que nos había permitido comprar aquella casa. Tocó uno de los ejemplares como si fuera a cogerlo, pero lo dejó y corrió hacia la máquina de escribir. La manipuló durante un momento, recordó cómo encenderla, y luego miró el mazo de folios en blanco que tenía al lado y volvió a apagarla. Yo di un respingo al oír el chasquido. La vas a romper, Kevin. ¿Y qué cambiaría eso? Hice una mueca de dolor. Recordé mis propios intentos. Recordé cuando había tratado de escribir la última vez que había estado en casa. Lo había intentado una y otra vez y solo había conseguido llenar la papelera. ¿Qué voy a hacer?, se lamentó Kevin dando la espalda a la máquina. Cristo bendito, si no soy capaz de sentir nada ni siquiera aquí. Ya verás cómo sí. Tienes que darte tiempo. Cogió el sacapuntas eléctrico. Lo examinó como si no supiera lo que era. Luego pareció recordarlo. Lo soltó, sacó un lápiz de una jarra de loza que había en el escritorio y lo metió en el afilalápices. La maquinita le devolvió un lápiz con la punta perfectamente afilada. Kevin miró un momento la punta y luego el afilalápices. Un juguete, dijo. No es más que un puñetero juguete. Eso mismo dije yo cuando lo compraste, respondí. Traté de sonreír y gastar una broma, pero en su voz había algo que me asustaba. Con un rápido movimiento de la mano golpeó el sacapuntas y la jarra de lápices que tenía sobre el escritorio. Los lápices se desparramaron por el suelo y la jarra se rompió. El sacapuntas golpeó contra el piso y se quedó colgando del cable justo donde acababa la alfombra. Me apresuré a desenchufarlo. Kevin. Pero él salió corriendo hacia el pasillo antes de que yo pudiera terminar la frase. Corrí tras él y le agarré por el brazo. Kevin. Se detuvo. Me miró como si fuera una extraña que había osado ponerle las manos encima. Kevin, no puedes volver de repente, igual que tampoco te puedes ir de repente. Todo lleva su tiempo. Al cabo de un rato todo empieza a encajar. Pero su expresión no cambió. Le cogí la cara entre las manos y le miré a los ojos, verdaderamente fríos en ese momento. No sé cómo habrá sido para ti, que has estado fuera tanto tiempo y no podías controlar de ningún modo tu regreso, dije. No lo sé, pero puedo imaginármelo. Lo que sí sé es que yo no quería seguir viva cuando vi que podía regresar dejándote allí para siempre. Pero ahora que estás aquí... Se apartó de mí y salió de la habitación. La expresión de su cara me recordaba algo que había visto, que estaba habituada a ver, en Tom Whaling, algo oscuro y feo. No fui tras él cuando salió del despacho. No sabía qué hacer para ayudarle y no quería mirarle y ver en él cosas que me recordaran a Whaling. Pero fui al dormitorio y lo encontré allí. Estaba de pie junto a la cómoda mirando una fotografía suya. De él como era siempre, como era antes. Siempre había detestado que le hicieran fotos, pero yo le había convencido para hacerse aquella. Un primer plano de un rostro joven con el pelo abundante, aunque gris, cejas oscuras, ojos claros. Temí que tirase al suelo la fotografía y la rompiera como había intentado hacer con el afilalápices. Se la quité. No opuso resistencia y volvió a mirarse en el espejo de la cómoda. Se pasó una mano por el pelo, abundante y gris. No creo que fuera a quedarse calvo nunca. Pero había envejecido. Aquel rostro joven había cambiado más de lo que era posible deducir por las líneas que lo surcaban o por la barba. ¿Kevin? Cerró los ojos. Déjame solo un momento, Dana, dijo suavemente. Necesito estar solo y habituarme otra vez a las cosas. De repente oímos algo, un sonido fuerte, como un golpe que hizo temblar la casa, y Kevin dio un respingo y se pegó a la cómoda mirando asustado a su alrededor. Es un avión que ha pasado por encima aquí, le dije. Me lanzó una mirada que casi parecía de odio. Pasó junto a mí, se metió en su despacho y cerró la puerta. Le dejé en paz. No sabía qué más hacer. No sabía siquiera si podía hacer algo más. Quizá tendría que decírmelo él. Quizá le pasaba algo que solo él tiempo podía arreglar. Quizá ni lo uno ni lo otro. Sentí una impotencia enorme al mirar hacia el pasillo y ver su puerta cerrada. Al final me fui a dar un baño y me dolió todo tanto que no pude pensar en otra cosa durante un buen rato. Luego miré en la bolsa vaquera, metí una botella de antiséptico, el frasco grande de Excedrin de Kevin y una vieja navaja que podía sustituir a la automática. Era grande y seguramente igual de letal que la que había perdido, pero no podía manejarla con tanta ligereza, por lo que sorprender a mi oponente con ella era más complicado. Pensé en llevar algún cuchillo de cocina en lugar de la navaja, pero me pareció que para ser efectivo tendría que ser de un tamaño muy difícil de ocultar. Aunque lo cierto era que, en mi caso, ningún cuchillo habría sido efectivo hasta el momento, pero llevarlo me hacía sentirme más segura. Eché la navaja a la bolsa y me metí una pastilla nueva de jabón.
más pasta de dientes, algo de ropa y unas cuantas cosas más. Volví a pensar en Kevin. Me estaba culpando de aquellos 5 años que había perdido. Aunque no lo hiciera en ese momento, lo haría cuando volviera a intentar escribir, porque lo intentaría. Escribir era su trabajo. Me pregunté si había escrito algo en aquellos 5 años, o más bien si había logrado publicar algo. Estaba segura de que habría estado escribiendo. No podía imaginarnos a ninguno de los dos sin escribir nada en 5 años. Quizá había estado escribiendo un diario o algo así. Había cambiado. En 5 años era inevitable. Pero los mercados para los que él escribía no habían cambiado. Quizá pasaría una época de frustración y quizá me culparía a mí de ello. Me puse un vestido suelto y fui a la cocina a ver qué podía preparar de comida, si conseguía hacer comer algo a Kevin. Las chuletas que había puesto a descongelar hacía más de 2 meses aún tenían hielo. ¿Cuánto tiempo habíamos estado fuera? ¿Qué día era? Por algún motivo ninguno de los dos nos habíamos molestado en comprobarlo. Puse la radio y di con una emisora nueva de noticias. Estaban en mitad de una crónica sobre la guerra del Líbano. Se había recrudecido. El presidente estaba ordenando la evacuación de todos los norteamericanos que no fueran funcionarios del gobierno. A mí me sonaba que había ordenado eso mismo el día que Rufus me llamó. Un momento después, el locutor dijo la fecha y se confirmó lo que yo pensaba. Yo solo había estado fuera un par de horas y Kevin 8 días. El año 1976 no había seguido su andadura con nosotros, sin nosotros. Cambiaron de noticia. Ahora hablaban de Sudáfrica, de las revueltas de los negros que se estaban produciendo allí y de un sinfín de muertes en los enfrentamientos con la policía. Protestaban contra las policías del gobierno supremacista blanco. Apagué la radio e intenté preparar la comida en paz. Siempre me había parecido que los blancos sudafricanos habían sido muy felices viviendo en el siglo XIX o en el XVIII. De hecho, vivían en el pasado en cuanto a las relaciones con otras razas se refería. Disfrutaban de todas las comodidades gracias al gran número de negros a los que despreciaban y mantenían bajo la suela de su zapato, viviendo en la pobreza. Allí Tom Whaling se habría sentido como en casa. Al cabo de un rato, el olor de la comida hizo salir a Kevin del despacho, pero comió en silencio. ¿No puedo ayudarte? ¿Ayudarme a qué? Su voz tenía un matiz que me causó cierto recelo. No respondí. Estoy bien, respondió de mala gana. No, no estás bien. Soltó el tenedor. ¿Cuánto tiempo has estado fuera esta vez? Unas horas. O algo más de 2 meses. Escoge la opción que prefieras. Había un periódico en mi despacho y yo lo he estado leyendo. No sé de cuándo es, pero es de hoy. Llegó la última vez que Rufus me llamó, por la mañana. Es decir, esta mañana. Si hacemos caso al calendario, el 18 de junio. No importa. He estado leyendo ese periódico y la mayor parte del tiempo no tenía ni idea de qué hablaba. Ya te lo he dicho, la confusión no se va de pronto. En mi caso tampoco. Fue estupendo volver a casa, al principio. Claro que fue bueno, lo sigue siendo. No lo sé, no sé nada. Tienes demasiada prisa. Me detuve, me di cuenta de que me estaba balanceando un poco. Ay, Dios, no. Supongo que sí, dijo Kevin. ¿Cuánto les llevará reajustarse a los que salen de la cárcel? Kevin, ve a por mi bolsa. La he dejado en el dormitorio. ¿Qué? ¿Por qué? Ve, Kevin. Lo entendió por fin y fue a buscarla. Yo me quedé sentada, quieta, rogando que volviera a tiempo. Sentí las lágrimas corriendo por las mejillas. Tan pronto, otra vez. ¿Por qué no podía pasar solo unos días con él, unos cuantos días de paz en mi casa? Sentí que algo me pasaba en las manos y lo agarré. Mi bolsa. Abrí los ojos y la vi, un borrón azul, y luego otro borrón de mayor tamaño. Era Kevin, que estaba a mi lado. Tuve miedo de pensar lo que iba a hacer. Apártate, Kevin. Dijo algo, pero de pronto había mucho ruido y dejé de oírle a él. No habría podido oírle, aunque hubiera estado allí. Capítulo 5. La tormenta, parte 2. Había agua, llovía, me caía encima. Estaba sentada en el barro, aferrada a mi bolsa. Me levanté intentando cubrir mi bolsa como pude, así tendría algo de ropa seca para cambiarme. Apesadumbrada, miré buscando a Rufus. No lo encontré. Forcé los ojos para ver, a través de la luz grisácea del día. Observé el entorno hasta que me di cuenta de dónde estaba. Vi a lo lejos la rotunda casa familiar de los Whaling, la luz amarilla en una de las ventanas. Al menos esta vez no me tocaría andar mucho. Con esa tormenta era de agradecer. Pero, ¿dónde estaba Rufus? Si tenía algún problema y estaba dentro de la casa, ¿por qué yo había llegado allá afuera? Me encogí de hombros y comencé a andar hacia la casa. Si estaba allí.
Era absurdo perder el tiempo buscándolo fuera. Aunque más no podría mojarme ya. Tropecé con él. Estaba echado boca abajo en un charco tan profundo que el agua casi le cubría la cabeza, boca abajo. Le agarré y tiré de él para sacarle del agua. Le llevé hasta un árbol que nos cobijaría un poco de la lluvia. Un instante después empezaron los truenos y cayó un rayo, y le arrastré inmediatamente lejos del árbol. Con la habilidad que tenía Rufus para traer la desgracia, no quería arriesgarme. Estaba vivo. Cuando le moví, se vomitó encima y me vomitó a mí. Yo casi hago lo mismo. Empezó a toser y a murmurar algo y me di cuenta de que estaba borracho o enfermo. Probablemente borracho. Pesaba mucho. No parecía más grande que cuando le di por última vez, pero estaba empapado y empezaba a forcejear débilmente. Le fui arrastrando hacia la casa mientras estuvo tranquilo, hasta que le dejé caer, enfadada, y seguí sola. Quizá alguien más fuerte y más tolerante que yo pudiera arrastrarle o acarrearle el resto del trayecto. Abrió la puerta a Nigel, que se quedó mirándome atónito. ¿Quién diablos? Soy Dana, Nigel. Dana se puso alerta. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el señorito Rufus? Ahí fuera, pero pesa demasiado para mí. ¿Dónde? Maldita sea, dije entre dientes. Vamos. La llevé hasta el bulto gris al que había quedado reducido Rufus, aún boca arriba. Míralo, dije. Me ha vomitado encima. Nigel cogió a Rufus como si fuera un saco, se lo echó al hombro y regresó a la casa con zancadas tan largas que tuve que correr para seguir sus pasos. Rufus volvió a vomitar en la espalda de Nigel, pero este no hizo caso. La lluvia los lavó a los dos bastante bien antes de llegar a casa. Cuando entramos, Waylin ya estaba bajando las escaleras. Se detuvo al vernos. «Tú», dijo mirándome fijamente. «Hola, señor Waylin», dije yo abatida. Estaba encorvado y envejecido. Y más delgado que nunca. Iba con un bastón. «¿Está bien, Rufus?» Está vivo», respondí. Le encontré inconsciente, tumbado boca abajo en un charco. Un poco más y se ahoga. «Supongo que por eso estás aquí». El viejo miró a Nigel. «Llévale a su habitación y déjale en la cama. Dana, tú...» Se detuvo, me miró y se fijó en mi vestido empapado, chorreando y, para él, de un largo impúdico. Era como esas prendas tipo faldón que los niños pequeños de ambos sexos solían llevar antes de alcanzar la edad necesaria para trabajar. Estaba claro que ofendía a Waylin más de lo que habían hecho los pantalones que llevé otras veces. «¿No tienes nada decente que ponerte?» Miré la bolsa empapada. «Algo decente puede, pero probablemente no esté seco. Ponte lo que tengas y ven a la biblioteca». Querrá hablar conmigo, pensé. Justo lo que necesitaba para terminar aquel día tan agitado. Waylin no me hablaba normalmente, salvo para darme órdenes. Cuando lo hacía, solía ser demoledor. Y había tantas cosas que yo no podía decir que se ofendía fácilmente. Fui tras Nigel, escaleras arriba, y luego me dirigí al ático por las escalerillas angostas como las de un barco. Mi antiguo rincón estaba vacío, así que dejé allí la bolsa y rebusqué dentro. Encontré una camisa casi seca y unos levis que solo se habían mojado un poco por el borde de la pernera. Me sequé, me cambié, me peiné y extendí la ropa mojada para que se secara. Luego bajé a ver a Waylin. Había aprendido a no preocuparme por lo que dejaba en el ático, aunque los criados de la casa husmearan en la bolsa. Lo sabía porque había sorprendido a más de uno en alguna ocasión, pero nunca faltó nada. Atravesé la puerta de la biblioteca con cierta aprensión. «Estás tan joven como siempre», dijo Waylin con amargura cuando me vio. «Sí, señor». Manifestaría mi acuerdo con todo lo que dijeras si eso me libraba de él antes. «¿Qué te ha ocurrido ahí? En la cara». Me toqué la cicatriz. «Es de la patada que me dio usted, señor Waylin». Estaba sentado en un sillón viejo y desgastado, pero se levantó con el impulso de un crío y empuñaba el bastón como si hubiera sido una espada roma de madera. «¿Qué dices? Hace 6 años que no te veo». «Sí, señor». «Pues eso». Para mí solo han sido unas horas. Pensé que Rufus y Kevin le habían contado lo suficiente para que lo pudiera entender, lo creyera o no. Y quizás lo entendía, pero pareció enfadarse aún más. «¿Quién demonios dijo una vez que eras una negra con estudios? No eres capaz ni de decir una mentira como es debido. 6 años para mí también son 6 años para ti». «Sí, señor». ¿Por qué se molestaba en preguntarme nada? ¿Por qué me molestaba yo en responderle? Se volvió a sentar y se inclinó hacia adelante con una mano apoyada en el bastón. Al hablar, sin embargo, sentí que su voz se había dulcificado. «¿Y ese Franklin volvió bien a casa?».
Sí, señor. ¿Qué pasaría si le preguntara dónde pensaba él que estaba esa casa? Pero no lo hice. Fuese lo que fuese, al menos había hecho una cosa decente por Kevin y por mí. Le miré a los ojos. Gracias. No lo hice por ti. No pude contenerme más. Me importa un poco, muy poco, porque lo hiciera. Lo único que le estoy diciendo como ser humano que habla con otro ser humano es que estoy agradecida, pero usted no puede dejarlo ahí. El viejo se puso pálido. Te hacen falta unos buenos latigazos, dijo. Seguramente no te los han dado en mucho tiempo. No dije nada. Me di cuenta, sin embargo, de que si alguna vez volvía a pegarme, le rompería aquel cuello esquelético. No pensaba volver a soportarlo. Waylin se recostó en el sillón. Rufus siempre decía que no sabías cuál era tu sitio, que eras como un animal salvaje, musitó. Yo siempre dije que eras una negra loca, como todos los negros. Me quedé mirándole. ¿Por qué has vuelto a socorrer a mi hijo? Preguntó. Me relajé un poco y me encogí de hombros. Nadie debería morir como él habría muerto, tirado en una zanja, ahogándose en el barro, el whisky y su propio vómito. ¡Para! Dijo Whaley. Yo mismo te daré correa. Te voy a... Se quedó callado, intentando recuperar el resuello. Tenía la cara aún blanca como el papel. Si no recuperaba el control de sí mismo, se pondría enfermo. Yo recuperé mi indiferencia. Sí, señor. Y al cabo de un momento, él también recuperó el control. De hecho, su voz sonaba perfectamente calmada. Rufus y tú tuvisteis problemas la última vez que os visteis. Sí, señor. Sin duda, tener a Rufus apuntándome con un rifle era claramente un problema. Espero que sigas socorriéndole. ¿Sabes qué? Si lo haces, aquí siempre tendrás un hogar. Sonreí un poco a mi pesar. Ah, ¿sí? ¿Con lo mala negra que soy? Esa es la idea que tienes de ti misma. Entonces me reí amargamente. No, yo no suelo engañarme. Su hijo está vivo, ¿verdad? Eres bastante mala, y no conozco a ningún hombre blanco que te soportara. Si usted mismo consigue soportarme de una manera un poco más humana, seguiré haciendo lo que esté en mi mano por el señorito Rufus. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que el día que me vuelvan a paliar, su hijo quedará a su albedrío. Abrió mucho los ojos, sorprendido quizá. Luego comenzó a temblar. Nunca, hasta entonces, había visto un hombre temblando de miedo. ¿Le estás amenazando? Dijo tartamudeando. Por Dios, está loca. Loca o cuerda. He dicho lo que quería decir. La espalda y el costado me dolían como para avisarme, pero en aquel momento no sentía miedo. Él quería a su hijo, aunque se portara mal con él, y sabía que yo podía cumplir mis amenazas. Al ritmo que el señorito Rufus se mete en líos, dije, podría vivir otros 6 o 7 años sin mí. Yo no contaría con más. Maldita perra negra, me amenazó con el bastón como si fuera un dedo extendido. Si crees que te vas a librar solo por proferir amenazas o dar órdenes. Se volvió a quedar sin aliento. Le miré sin compasión, preguntándome si no estaría ya enfermo. Largo de aquí, dijo jadeando. Ve donde Rufus, cuida de él. Si algo le sucede, te desuello viva. Mi tía solía decirme cosas como esa cuando yo era pequeña, y hacía algo que le enfadaba. Niña, te voy a desollar viva. Y cogía el cinturón de mi tío y me pegaba con él. Pero nunca se me había ocurrido que alguien pudiera amenazar con eso, literalmente, como estaba haciendo Whaley. Me dispuse a salir y le dejé allí, antes de que se diera cuenta de que mi valor se había esfumado. Podía pedir ayuda a los vecinos, a los patrulleros, probablemente incluso al cuerpo de policía que hubiera en esa zona. Podía hacerme lo que le diera la gana, porque yo no tenía ningún derecho que él estuviera obligado a respetar, ninguno en absoluto. Parte 3. Rufus estaba enfermo otra vez. Cuando llegué a su dormitorio le encontré echada en la cama, tiritando violentamente, mientras Nigel trataba de envolverla en una manta. ¿Qué le ocurre? Pregunté. Nada, dijo Nigel. Será otra vez las fiebres. ¿Las fiebres? Sí, ya las ha tenido otras veces, pero se le pasa. No me miró. ¿Ha ido alguien a buscar al médico? El señor Tom no va a buscar al matasanos por las fiebres. Dice que no hace más que sangrar y poner ventosas, purgar y hacer vomitar. Que pone a la gente peor de lo que estaba. Tragué saliva. Recordé al hombrecillo pomposo que tan mala impresión me había causado. ¿Tan mal médico es, Nigel? A mí me dio un brebaje una vez que casi me mata, y a partir de entonces, al único médico que veo que me vea cuando estoy malo es a Sara. Al menos ella no da a los negros dosis para mulas.
Meneé la cabeza y me acerqué a la cama de Rufus. Tenía muy mal aspecto y parecía sentir dolor. Intenté pensar que serían las fiebres. Había oído hablar de ellas antes, pero no recordaba cuándo ni dónde había leído algo al respecto. Rufus me miró con los ojos enrojecidos y trató de sonreír, pero le salió una mueca que estaba lejos de ser agradable. Para mi sorpresa, aquel intento suyo me conmovió. No esperaba que me siguiera importando, salvo en lo relativo a mí o a mi familia, y no quería que me importara. Idiota, le dije en voz baja. Se hizo el ofendido. Miré a Nigel, me pregunté si la enfermedad tenía tan poca importancia como él pensaba. ¿Pensaría lo mismo si estuviera allí, tumbado en la cama, con aquella tiritera? Nigel estaba ahuecándose la camisa mojada. Él no le había dado la oportunidad de cambiarse de ropa, como pude ver. Nigel, yo me quedo aquí si quieres ir a secarte, le dije. Me miró y sonrió. Te fuiste hace 6 años, dijo. Hoy vuelves como si nada. Es como si no te hubieras ido. Cada vez que me voy, espero no volver nunca. Asintió. Al menos pasas algún tiempo en libertad. Aparté la mirada. Me sentía extrañamente culpable de eso. Sí, cierto, que pasaba algún tiempo en libertad. No era suficiente, pero sí probablemente más del que Nigel pasaría nunca. Entonces me picó algo en la oreja y olvidé la culpa. Al darme una palmada para espantarlo, me di cuenta al fin de lo que eran las fiebres. Malaria. Me pregunté torpemente si el mosquito que acababa de picarme sería portador de la enfermedad. En alguna de mis lecturas me había encontrado con abundante información sobre la malaria, pero nada me llevó a creer que fuera una dolencia tan insignificante como Nigel parecía pensar. Tal vez no era mortal, pero debilitaba a quien la padecía y era recurrente, con lo que las defensas ante otras enfermedades mermaban. Antes, como Rufus estaba en ese momento expuesto a que le volvieran a picar los mosquitos, la enfermedad podía extenderse por toda la plantación, incluso fuera de ella. Nigel, ¿hay algo que podamos colgar aquí para que los mosquitos no se acerquen a Rufus? ¿Mosquitos? Aunque tuviera 20 encima no se daría cuenta. Él no, pero acabaríamos por darnos cuenta los demás. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Lo tiene alguien más? No lo creo. Hay algunos críos que están malos, no sé qué les pasa en la cara, tienen un lado todo hinchado. ¿Paperas? Bien estaba. Bien, vamos a ver si puedo evitar que esto se extienda. ¿Hay por aquí alguna red o lo que uséis por aquí que pueda servir de mosquitera? Sí, para los blancos, pero ¿me puedes traer un poco? Como tiene el dosel, podremos mantenerle cerrado ahí dentro. Dana, escúchame. Le miré. ¿Qué tienen que ver los mosquitos con las fiebres? Parpadeé. Le dije sorprendida. No lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo? Los médicos de su tiempo no lo sabían, lo que probablemente significaba que Nigel no me creería cuando se lo dijera. Al fin y al cabo, ¿cómo podía algo tan diminuto como un mosquito causar una enfermedad a la gente? Nigel, tú sabes de dónde soy, ¿no? Me dedicó una sonrisa que no era exactamente una sonrisa. ¿De Nueva York, no? No. Sé de dónde dijo el señorito Rufo que venías. Entonces no te será difícil creerle. Me has visto irme a mi casa al menos una vez, 2 veces. Y se encogió de hombros. No sabría decir. Si no hubiera visto cómo te vas a casa, me hubiera figurado que no eres más que una negra chalada. Pero no he visto nunca jamás en la vida una persona que haga lo que tú hiciste. No quiero creerte, pero te creo. Bien, respiré hondo. Allí, en el lugar de donde vengo, la gente ha aprendido que los mosquitos transmiten la malaria. Si pican a alguien que está enfermo de malaria, cuando pican a otra persona que está sana, se la contagian. ¿Cómo? Chupan la sangre del enfermo, y cuando pican a una persona sana, le pasan parte de su sangre. Igual que un perro rabioso, cuando muerde a un hombre lo contagia de rabia. De microorganismos no podía ni hablarle. Nigel no solo no me creería, sino que además pensaría que estaba loca de remate. Dice el matasanos que hay algo en el aire que propaga la malaria, algo que sale de las aguas estancadas y de la basura. Miasma lo llamó él. Pues se equivoca. Se equivoca con los sangrados, las pulgas y el resto. Se equivocó cuando te dio el medicamento que fuera y se equivoca ahora. Es un milagro que sobreviva a alguno de sus pacientes. Yo he oído que es bueno y rápido cortando brazos y piernas. Tuve que mirarle bien para saber si estaba haciendo una broma macabra, pero no. Consígueme la mosquitera, dije abatida. Haremos lo que podamos para mantener a ese carnicero lejos de aquí. Asintió y se fue. Yo me pregunté si me había creído o no, aunque en realidad no importaba, porque a nadie le importaría adoptar una medida tan insignificante. Miré a Rufus. Había dejado de tiritar y tenía los ojos cerrados. Su respiración era compasada, y creí que estaba dormido. ¿Por qué sigues empeñando en matarte?
Pregunté con suavidad. Como no esperaba respuesta, me sorprendió oírle hablar en tono calmado. La mayor parte de las veces vivir no vale lo que cuesta. Me senté junto a la cama. Nunca se me había ocurrido pensar que de verdad quisieras morirte. No quiero. Abrió los ojos, me miró, los volví a cerrar. Se los cubrió con las manos. Pero si te dolieran los ojos, la cabeza y la pierna como me duelen a mí, tal vez no te parecería tan mala idea. Te duelen los ojos. Cuando los muevo para mirar aquí y allá. ¿Te han dolido otras veces cuando has tenido las fiebres? No. Y estos no son las fiebres. Las fiebres son bastante malas. Ahora es como si me fuera a caer la pierna y la cabeza. Me asusté. Parecían aumentarle los dolores y se retorcía como si quisiera escapar de ellos. Luego se estiraba rápidamente y se quedaba inmóvil, jadeando. Rufe, voy a llamar a tu padre. Si ve cómo estás, mandará a buscar al médico. Parecía demasiado inmerso en su propio sufrimiento como para responder. Y no quería dejarle solo hasta que llegara Nigel, aunque no sabía cómo ayudarle. La cuestión se resolvió cuando Waylin entró en la habitación con Nigel. ¿Qué es todo esto de los mosquitos, de la gente enferma en las fiebres?, preguntó en tono exigente. Puede que podamos olvidar ese asunto, respondí. Esto no parece malaria. Las fiebres. Le duele mucho. Creo que debería llamar al médico. Contigo ya tiene bastante médico. Pero me detuve. Respiré hondo, me obligué a calmarme. Rufus gruñía a mi espalda. Señor Waylin, yo no soy médico. No tengo ni idea de lo que tiene. Si hay posibilidad de conseguir ayuda profesional, usted debe hacerlo. ¿Eso tengo que hacer? ¿Ahora? Puede que su vida esté en riesgo. Los labios de Waylin formaban una línea recta y compacta. Si se muere, tú te mueres, y no va a ser una muerte dulce. Eso ya lo ha dicho antes, pero me haga lo que me haga a mí, su hijo se muere. Eso es lo que desea. Haz tu trabajo, dijo tercamente, y no se morirá. Tú eres distinta. No sé qué eres, bruja o diablo, no me importa. Lo que seas. Devolviste a la vida a una muchacha negra la última vez que viniste y eso que no habías venido a ayudarla a ella. Vienes de la nada y te vuelves a la nada. Hace años hubiera jurado que no podía existir un ser como tú. No eres normal. Pero sientes dolor y puedes morir. Recuerda eso y haz tu trabajo. Cuida a tu amo. Pero le digo, salió de la habitación y cerró la puerta. Capítulo 5. La tormenta, parte 4. Conseguimos la mosquitera y la instalamos, por si acaso. Nigel dijo que Waylin no tenía inconveniente en que la pusiéramos. Lo único que no quería era oír más tonterías sobre mosquitos. No le gustaba que le tomaran por tonto. Nunca le he visto temer a nada ni a nadie como te teme a ti, dijo Nigel. Pero le creo más capaz de matarte que de admitirlo. No veo en él ningún signo de temor. Tú no le conoces como yo, dijo Nigel e hizo una pausa. ¿Sería capaz de matarte, Dana? No lo sé, quizá. Entonces será mejor que curemos al señorito Rufe. Sara tiene una especie de tisana que, bueno, va bien para las fiebres. Igual va bien para lo que tenga el señorito Rufe. ¿Querrías pedirle que nos sirviera una olla? Asintió y se fue. Sara subió con Nigel a traer la tisana a Rufus y a verme a mí. Parecía muy mayor. Tenía el pelo canoso y arrugas en la cara. Andaba cojeando. Se me cayó una tetera en el pie, me dijo. No pude andar por un tiempo. Me dio la sensación de que todo el mundo estaba envejeciendo. Todos me adelantaban. Me trajo un poco de carne asada con pan para comer. En aquel momento Rufus tenía fiebre. No quería tomar la tisana, pero yo le obligué y le amenacé hasta que se la tragó. Nos quedamos allí esperando. Entonces empezó a dolerle la otra pierna. Tenía molestias en los ojos, pues le dolían si los movía y no podía evitar seguir los movimientos de Nigel y los míos por la habitación. Se los cubrí con un paño húmedo y eso pareció aliviarle. Aún le dolían mucho las articulaciones, de los brazos y de las piernas. Le dolía todo. Yo deseaba poder aliviarle el dolor, así que cogí una vela y subí al ático a por mi bolsa. Llegué justo a tiempo. Una niña pequeña había cogido el frasco de Excedrin y estaba intentando destaparlo. Me asusté mucho. Podía haber cogido los somníferos. El ático no era un lugar tan seguro como yo había pensado. No, cariño, dame eso. ¿Es tuyo? Sí. ¿Es caramelo? Dios bendito. No, son medicinas. Medicinas que saben asquerosas. ¡Ah! Dijo y me devolvió el frasco. Regresó a su jergón junto a otra criatura. No me eran familiares. Me pregunté si habrían vendido a los 2 niños que había antes allí o si los habrían enviado a la plantación. Cogí el Excedrin.
las aspirinas que quedaban y los somníferos y me los llevé. Tendría que guardarlos en algún sitio, quizá en la habitación de Rufus. Si no, alguno de los críos acabaría por descubrir cómo se quitaba el tapón de la seguridad. Cuando regresé, Rufus se había quitado el paño húmedo y estaba hecho un ovillo por el dolor. Nigel estaba tumbado en el suelo junto a la chimenea y se había quedado dormido. Podía haberse ido a su cabaña, pero me preguntó si quería que se quedara, ya que era la primera noche que yo pasaba allí, y le dije que sí. Disolví 3 aspirinas en agua e intenté que Rufus la bebiera, pero ni siquiera abría la boca. Así que desperté a Nigel, que le sujetó mientras yo le tapaba la nariz y cuando abrió la boca para respirar le metí aquel líquido de sabor desagradable. Rufus nos maldijo a los dos, pero al cabo de un rato empezó a sentirse mejor, aunque no duró mucho. Fue una noche muy mala, casi no conseguí pegar ojo, como tampoco lo conseguiría durante los 6 días y 6 noches siguientes. Lo que quiera que tuviera Rufus era algo terrible. Los dolores eran constantes, tenía fiebre. En una ocasión tuve que pedirle a Nigel que le sujetara mientras yo le ataba para impedir que se autolesionara. Y tuve que darle muchas aspirinas. Demasiadas, aunque no tantas como él quería. Le obligué a tomar caldo, sopa, zumos de fruta y verdura licuada. No los quería. Nunca quería comer, pero tampoco quería que Nigel le sujetara, así que comió. De vez en cuando venía Alice a relevarme. Igual que Sara, parecía mayor, y su aspecto se había endurecido. Parecía la hermana mayor de la niña que yo había conocido, pero fría y amargada. La gente la trata mal por el señorito Rufe, me dijo Nigel. Se figuran que si a estas alturas sigue con él, será porque le gusta. Y Alice dijo despectivamente, ¿a quién le importa lo que piense un puñado de negros? Ha perdido 2 niños, me dijo Nigel, y el que le queda es enfermizo. Niños blancos, dijo Alice, se parecen más a él que a mí. Joe tiene hasta el pelo rojo. Joe era el único superviviente. Casi grité cuando supe aquello. Nada de Agar por el momento. Estaba ya tan cansada de aquel ir y venir, quería que todo terminara. No era capaz siquiera de sentir compasión por la amiga que había luchado por mí y me había cuidado cuando estaba herida. Estaba demasiado ocupada sintiendo lástima de mí misma. Al tercer día le bajó la fiebre. Rufus estaba débil y había perdido varios kilos de peso, pero parecía tan aliviado por la desesperación de la fiebre y del dolor que lo demás no le importaba. Pensó que estaba mejorando, pero no era así. Volvieron la fiebre y el dolor durante otros 3 días. Le salió un sarpullido que le picaba y que empezó a descamarse. Al final se puso bien y no recayó. Yo rezaba para que cualquiera que fuese la enfermedad que había tenido no me la hubiera contagiado y para no tener que cuidar a nadie más que la sufriera. Al cabo de unos días sus peores síntomas habían desaparecido y a mí se me permitió dormir en el ático. Me derrumbé, agradecida, en el jergón que Sara me había preparado allí, que me pareció la cama más blanda del mundo. No me desperté hasta muy entrada la mañana siguiente, después de horas de sueño ininterrumpido. Estaba todavía un poco atontada cuando llegó Alice corriendo escaleras arriba y entró en el ático a buscarme. El señor Tom está enfermo, dijo. El señor Tom quiere que vayas. Ay, no, farfullé. Dile que mande a buscar al médico. Ya han ido, pero el señor Tom tiene mucho dolor en el pecho. Fui captando el significado de aquello poco a poco. ¿Dolor en el pecho? Sí, vamos, están en la salita. Dios mío, parece un infarto. No puedo hacer nada. Pero ven, quieren que vayas. Me metí el pantalón y la camisa al tiempo que me ponía en marcha. ¿Qué quería de mí aquella gente? ¿Que hiciera magia? Si a Waylin le había dado un infarto, se iba a recuperar o a morir sin mi ayuda. Corrí escaleras abajo y entré en el salón donde estaba Waylin echado en el sofá, tan quieto y callado que me dio mala espina. Haz algo, suplicó Rufus, ayúdale. Su voz era tan débil y floja como su aspecto. La enfermedad le había pasado factura. Me pregunté cómo habría llegado hasta allí. Waylin no respiraba y yo no le encontraba el pulso. Durante un momento le miré fijamente sin decidirme, asqueada. No deseaba volver a tocarle, no digamos ya hacerle la respiración artificial. Entonces, venciendo mi desagrado, comencé a hacerle el boca a boca y un masaje cardíaco. ¿Cómo lo llamaban? Reanimación cardiopulmonar. Yo conocía el nombre y había visto en la televisión cómo lo hacían. Más allá de eso, lo ignoraba todo al respecto. Ni siquiera sabía por qué estaba intentando salvar a Waylin. No se lo merecía, y yo no sabía si la RCP podía servir de algo en una época en la que uno no podía llamar a una ambulancia ni a nadie que se encargara de Waylin una vez que yo lograse que volviera a respirar, algo que no sabía si podría conseguir. No pude.
Al final me rendí, me volví y vi a Rufus en el suelo, a mi lado. No sabía si se había sentado o se había caído, pero me alegré de que estuviera allí. Lo siento, Rufe, está muerto. ¿Le has dejado morir? Estaba muerto cuando llegué. Traté de volverle a la vida, igual que hice contigo cuando te estabas ahogando, pero esta vez no lo he conseguido. Le has dejado morir. Su voz era la de un niño que está a punto de echarse a llorar. La enfermedad le había debilitado tanto que pensé que acabaría llorando. Incluso la gente sana llora o dice cosas irracionales cuando mueren sus padres. He hecho lo que he podido, Rufe, lo siento. Vete al infierno, maldita seas, le has dejado morir. Intentó lanzarse sobre mí, pero solo consiguió caerse. Fui a ayudarle, pero me detuve cuando intentó apartarme de un empujón. Di a Nigel que venga, susurró. Ve a buscarle. Me puse en pie y fui a buscar a Nigel. Al salir, oí a Rufus que decía una vez más, le has dejado morir sin más. Parte 5. Las cosas estaban sucediendo demasiado deprisa para mí. Casi me alegré de que me mandaran de nuevo a trabajar con Sarah y Kerry, y de que Rufus me ignorase. Necesitaba tiempo para ponerme al día conmigo misma y con la vida en la plantación. Carrie y Nigel tenían ya 3 hijos y él no me lo había dicho. El pequeño tenía 2 años y no se había dado cuenta de que yo no lo sabía. Una vez estaba con él viéndoles jugar. Es bueno tener niños, dijo en tono suave. Es bueno tener hijos varones. Pero es tan duro ver cómo se convierten en esclavos. Conocí al pequeño de Alice con su piel clara y comprobé con alivio que a pesar de lo que había dicho, era obvio que adoraba al niño. Sigo pensando que cualquier día me despierto y me lo encuentro frío, como a los otros, me dijo una vez en la cocina. ¿De qué murieron?, pregunté. De fiebres. Vino el médico y los sangró y los purgó, pero dio igual, se murieron de todas maneras. ¿Sangró y purgó a unos niños de meses? Tenían 2 y 3 años. Dijo que así se cortaría la fiebre, y sí, se cortó, pero ellos se murieron igual. Alice, si yo fuera tú, no dejaría que ese hombre se acercara a Joe. Miró a su hijo, que estaba sentado en el suelo de la cocina comiendo gachas con un poco de leche. Tenía 5 años y parecía casi blanco, a pesar de lo oscura que era la piel de Alice. Tampoco quise que se acercara a los otros 2, dijo Alice, pero el señorito Rufe le mandó llamar. Le mandó llamar y a mí me obligó a dejarle, que matara a mis niños. La intención de Rufus había sido buena, incluso la intención del doctor había sido buena, pero Alice solo vio que sus hijos estaban muertos y culpaba a Rufus. Precisamente fue Rufus quien me enseñó a mí esa actitud. Al día siguiente de enterrar a Waylon, Rufus decidió castigarme por haber dejado morir al viejo. Yo no sabía si, en el fondo, él mismo se lo creía. Quizás solo necesitaba herir a alguien. Cuando se enfadaba, la tomaba con los demás. Yo ya la había presenciado varias veces. A la mañana siguiente del funeral envió al capataz de entonces, un hombre fornido de nombre Evan Fowler, a la cocina a buscarme. A Jake Edwards le habían despedido o se había ido él durante mis 6 años de ausencia. Fowler vino a decirme que iba a trabajar en la plantación. No me lo creí, ni siquiera cuando aquel hombre me sacó a empujones de la cocina. Pensé que no era más que otro Jake Edwards marcando su territorio. Pero fuera estaba Rufus esperando, observando. Le miré a él y luego a Fowler. ¿Es esta?, preguntó Fowler a Rufus. Esa es, respondió Rufus. Y se fue hacia el edificio principal. Estupefacta, cogí un cuchillo en forma de hoz para cortar maíz que Fowler me puso en la mano y me dejé pastorear hasta el campo de maíz. Pastorear. Fowler cogió su caballo y fue montado, un poco por detrás de mí mientras yo caminaba. El campo de maíz no estaba donde yo lo había dejado. Parecía que en aquel tiempo los agricultores ya practicaban alguna forma de rotación de cultivos. A mí no es que me importara eso, pero ¿qué iba a hacer yo en un campo de maíz? Me volvió a mirar a Fowler. Nunca he hecho este trabajo, le dije. No sé hacerlo. Aprenderás, dijo él, y se rascó el omoplato con el mango del látigo. Comencé a darme cuenta entonces de que tenía que haberme resistido. Tenía que haberme negado a que Fowler me llevara hasta allí, donde solo otros esclavos podían ver lo que pudiera pasarme. Pero era demasiado tarde. Aquel no iba a ser un buen día. Había esclavos por todas partes, largas hileras de plantas de maíz de las que ellos cortaban los tallos con un movimiento del cuchillo que parecía un swing de golf. Trabajaban 2 esclavos en cada hilera, avanzando uno frente al otro. Luego ponían todos los tallos que habían cortado en un sitio todos juntos y formaban con ellos un haz. Parecía fácil, pero sospeché que aquel día sería agotador. Fowler desmontó y señaló una hilera. «Corta como ellos», dijo. «Haz lo que hacen ellos.
Ahora a trabajar. Y me empujó hacia la hilera. Había alguien en el otro extremo de la hilera que venía hacia mí, alguien fuerte que trabajaba rápido. Eso esperaba, porque yo no creía poder ser ni fuerte ni rápido al principio. Esperaba que todas las veces que había tenido que lavar y frotar en casa, en la fábrica y en el almacén me hubieran hecho lo bastante fuerte como para sobrevivir, aunque solo fuera eso. Levanté el cuchillo y corté el primer tallo. Se combó porque lo había cortado solo a medias. En ese momento Fowler me dio un latigazo en la espalda. Grité, tropecé. Me giré para hacerle frente sin soltar el cuchillo, pero no le impresioné y me dio con el látigo en el pecho. Caí de rodillas y me doblé de dolor. Me corrían las lágrimas por la cara. Ni Tom Welling había pegado a una esclava de aquella manera, como tampoco había pegado a una esclava en la entrepierna. Pero Fowler era un animal. Le miré, dolorida y llena de odio. «Levántate», dijo. No podía. No pensaba que hubiera nada en el mundo que pudiera hacerme levantar en aquel momento, hasta que vi a Fowler levantar de nuevo el látigo. Entonces, no sé cómo, me levanté. «Haz lo que hacen los otros», dijo. «Corta cerca del suelo, y corta fuerte». Agarré el cuchillo y me sentí mucho más dispuesta a cortarle a él. «Muy bien», dijo. «Inténtalo y hazlo. Pensé que eras lista». Era un tipo corpulento. No me había parecido muy rápido, pero era fuerte. Tenía miedo de abordarle y no hacerle el daño suficiente para impedir que me matara. Tal vez debía intentar que me matara. Tal vez así saldría por fin de aquel maldito agujero donde te castigaban por ayudar. Tal vez así volvería a mi casa, aunque en cuántos trozos. Fowler me quitaría el cuchillo y me apuntaría con él. Me di la vuelta y, furiosa, empecé a cortar la primera planta, luego la siguiente. Detrás de mí, Fowler se rió. «Parece que tienes algo de cesera después de todo», dijo. Me estuvo observando un rato, asusándome para que me diera prisa, literalmente haciendo estallar el látigo. Cuando se marchó, yo estaba sudando, temblando, me sentía humillada. Conocí a la mujer que faenaba en mi fila en sentido opuesto. Me dijo en un susurro: «Ve más despacio, tómate un respiro si tienes que hacerlo. Si hoy te matas a trabajar, te exigirá que te mates todos los días». Parecía sensato lo que decía. Demonios, si seguía el ritmo que me había llevado hasta entonces no llegaría vivo a la noche. Me estaban empezando a doler los hombros. Pero Fowler volvió cuando estaba recogiendo las plantas cortadas. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», preguntó en tono exigente. «Tenías que llevar ya la mitad de la siguiente fila». Me agaché y me golpeó en la espalda. «Muévete, ya no estás en la cocina engordando tranquilamente. Vamos». Estuvo así todo el día. Volvía de repente, me gritaba, me ordenaba que acelerase sin importar cuánta prisa me estuviese dando, me maldecía, me amenazaba. No me pegó en todas las ocasiones, pero me tuvo constantemente alerta, porque no sabía cuándo esperar el golpe. Llegué a un punto en el que solo oírle llegar me aterraba. Y vi que cuando oía su voz daba un respingo, servil. La mujer de mi fila volvió a hablarme. Siempre hace lo mismo cuando hay un negro nuevo, les obliga a darse prisa para ver cómo trabajan. Luego, si van más despacio, los azota porque se han vuelto perezosos. Me obligué a bajar el ritmo. No era difícil. No creía que los hombros pudieran dolerme más ni aunque hubieran estado fracturados. El sudor me corría por los ojos y me estaban saliendo ampollas en las manos. Al poco tiempo, me resultaba más doloroso forzarme a trabajar que dejar que Fowler me pegara. Al poco tiempo estaba tan cansada que ya no me importaba nada. El dolor era dolor. Al poco tiempo solo quería tumbarme entre las hileras de maíz y no levantarme nunca. Tropecé y me caí, me levanté y me volví a caer, hasta que una vez me caí de bruces en el barro y no fui capaz de levantarme. Entonces cayó sobre mí una oscuridad que recibí encantada. Podía estar volviendo a casa, muriendo o desmayándome. Me importaba poco. Me estaba escapando del dolor y eso era lo importante. Capítulo 5. La tormenta, parte 6. Cuando desperté, estaba tumbada boca arriba. Sobre mi cara flotaba otra cara, una cara blanca. Durante un momento de locura pensé que era Kevin, pensé que estaba en casa. Dije su nombre impaciente. «Soy yo, Dana», la voz de Rufus. Seguía en el infierno, cerré los ojos sin importarme lo que ocurriera después. «Levántate, Dana. Te dolerá más si te llevo yo que sigas andando». Aquellas palabras resonaron extrañas, como un eco en mi memoria. Kevin me había dicho algo parecido en una ocasión. Abrí los ojos de nuevo para comprobar si era Rufus. Era él. Yo estaba todavía en el maizal tirada en el barro. «He venido a sacarte de aquí», dijo Rufus. «Demasiado tarde por lo que veo». Intenté ponerme en pie. Me tendí una mano para ayudarme, pero lo ignoré. Me sacudí un poco y le seguí.
caminando junto a la hilera de maíz hasta donde estaba su caballo. Desde allí fuimos los dos montados hasta la casa sin cruzar palabra. Ya en la casa fui directa al pozo, cogí un cubo lleno de agua, lo subí al piso superior, no sé cómo, y me lavé. Me puse antiséptico en las heridas nuevas y ropa limpia. Tenía un dolor de cabeza que acabó por llevarme a la habitación de Rufus, a donde fui a buscar el Excedrin. Rufus había terminado con las aspirinas. Por desgracia, él estaba allí. Bueno, nos sirves de mucho en el maizal, dijo al verme, de eso no hay duda. Me detuve, me giré y le miré fijamente. Solo eso. Estaba sentado en la cama, con la cabeza apoyada en el cabecero, pero se incorporó y me miró de frente. No hagas ninguna tontería, Dana. Tienes razón, dije sin alterarme. Ya he hecho demasiadas. ¿Cuántas veces te he salvado la vida hasta el momento? El dolor de cabeza me llevó derecha a su escritorio donde había dejado el Excedrin. Saqué 3 pastillas. Nunca había tomado tantas. Nunca había necesitado tantas. Me temblaban las manos. Fowler te había dado una buena tunda con el látigo si no le hubiera parado los pies, dijo Rufus, y no la primera paliza de la que te salvo. Tenía el Excedrin y me dispuse a salir de la habitación. ¡Dana! Me detuve y le miré. Estaba delgado y débil y tenía los ojos hundidos, marcas que le había dejado la enfermedad. Probablemente no habría podido llevarme en brazos hasta el caballo aunque lo hubiera intentado, y ahora no podía impedir que me marchase, o eso pensé yo. Si te marchas y me dejas, Dana, dentro de 1 hora estás otra vez en el maizal. Esta amenaza me sorprendió. Lo decía en serio. ¿Volvería a mandarme a la plantación? Me quedé mirándole, ya no con ira sino sorprendida. Y con miedo. Era capaz de hacerlo. Tal vez más tarde tuviera la ocasión de hacerle pagar por ello, pero en ese momento él podía hacer lo que le diera la gana. Hablaba igual que su padre. En ese momento parecía más su padre que él mismo. No se te ocurra volver a marcharte y dejarme aquí solo, dijo. Por extraño que pareciera, estaba empezando a imprimir un leve tono de temor en sus palabras, que repitió despacio y con más énfasis. No se te ocurra volver a marcharte y dejarme aquí solo. Me quedé donde estaba. Me estallaba la cabeza, pero la expresión de mi rostro era todo lo neutra que pude. Aún me quedaba algo de orgullo. Vuelve aquí, dijo. Me quedé inmóvil un momento y luego regresé a su escritorio y me senté. Cedió. Cualquier parecido con su padre se desvaneció. Volví a ser él, quien quiera que fuera. Dana, no me obligues a hablarte así, dijo en tono de abatimiento. Haz lo que te digo. Meneé la cabeza, incapaz de pensar en algo sensato que decir, y supongo que entonces cedí yo. Para mi vergüenza me di cuenta de que casi estaba llorando. Necesitaba desesperadamente estar a solas. De alguna manera conseguí controlar el llanto. Si se dio cuenta, no dijo nada. Recuerdo que todavía tenía las tabletas de Excedrin en la mano. Me las tomé y las tragué sin agua esperando que me hicieran efecto enseguida y que me calmaran un poco. Luego miré a Rufus y vi que se había echado de nuevo. ¿Qué tenía que hacer yo entonces? Quedarme allá a verle dormir. No entiendo cómo te las puedes tragar así, dijo, palpándose la garganta. Un largo silencio y luego otra orden. Dime algo, habla. ¿Y si no? Pregunté. ¿Qué vas a hacer? ¿Mandarás a que me azoten por no hablarte? Farfulló algo que no logré entender. ¿Qué? Silencio, luego una cascada de amargura por mi parte. Ya te he salvado la vida, Rufus, en varias ocasiones. Hice una pausa para tomar aliento. Y he intentado salvar la vida de tu padre. Sabes que lo hice. Sabes que yo no le maté ni le dejé morir. Se revolvió incómodo, un poco dolorido. Dame un poco de esa medicina tuya, dijo. Por alguna razón no le lancé el frasco. Me levanté y se lo acerqué. Ábrelo, ordenó. No quiero enredarme con ese maldito tapón. Lo abrí y le puse una tableta en la palma de la mano y volví a ponerle el tapón. Rufus miró la tableta. ¿Solo una? Estas son más fuertes que las otras, dije. Quería que me durasen tanto como fuera posible. Quién sabía cuántas veces más me harían falta. Las que había tomado ya me estaban empezando a hacer efecto. ¿Te has tomado 3? Dijo petulante. Yo necesitaba 3. A ti no te han apaleado. Apartó la mirada y se las metió en la boca. Sin embargo, tenía que mascar un poco la pastilla para poder tragársela. Estas saben peor que las otras, se quejó. Yo le ignoré y volví a guardar el frasco en el escritorio. Dana, ¿qué? Sé que intentaste salvar a mi padre. Lo sé. Entonces, ¿por qué me mandaste al maizal? ¿Por qué me hiciste pasar por todo esto, Rufe? Se encogió de hombros, avergonzado. Se frotó los hombros. Tenía aún un montón de músculos doloridos, por lo que pude ver.
Supongo que tenía que hacérselo pagar a alguien, y me dio la impresión de que, bueno, nadie se muere si tú le cuidas. Yo no hago milagros. No, pero mi padre creía que sí. No le gustabas, pero pensaba que sabía sanar mejor que un médico. Pues no es así. A veces es mejor no matar al enfermo que el propio médico, pero nada más. ¿Matar? Yo no sangro ni purgo a nadie, no le saco del cuerpo las pocas fuerzas que le quedan cuando más lo necesita. Y sé cómo mantener limpia una herida. ¿Eso es todo? Es suficiente para salvar alguna que otra vida por aquí, pero no lo es todo. Y sé algo de otras enfermedades. Algo. Nada más. ¿Qué sabes de una mujer que ha tenido problemas en el parto? ¿Qué tipo de problemas? Me pregunté si se refería a Alice. No lo sé. El médico dijo que no iba a tener más hijos, pero los tuvo. Los niños murieron y ella estuvo a punto. Desde entonces no ha estado bien. Supe de quién hablaba. ¿Tu madre? Sí, vuelve a casa. Quiero que tú te encargues de ella. Dios bendito, Rufe. No tengo ni idea de cómo tratar esas cuestiones, créeme, ni idea. Y si aquella mujer se moría estando a mi cuidado, me matarían a palos. Quiere volver a casa ahora que... Quiere volver a casa. Yo no puedo cuidar de ella. No sé cómo hacerlo. Dudé. A tu madre no le gustó, Rufe. Eso lo sabes también como yo. Me odiaba. Había convertido mi vida en un infierno por puro odio. No me fío de ninguna otra persona, dijo. Carrie tiene su propia familia. Tendría que separarla de Nigel y de los niños. ¿Por qué? Mi madre tiene que tener a alguien que esté con ella por la noche. Y si necesita algo... ¿Quieres decir que tendría que dormir en su habitación? Sí. Antes no lo necesito nunca, pero ahora se ha acostumbrado a ello. No se acostumbrará a mí, ya te lo digo. A mí no me querrá a su lado. Que el cielo me asistiera. Yo creo que sí. Es mayor y no tiene tanta energía. Lo único que tienes que hacer es darle laudano cuando haga falta y no te dará problemas. Laudano. Es su medicina. Ya no la tiene que tomar para el dolor, según dice tía May, pero aún la necesita. No lo dudaba. Un opiáceo. Claro que lo necesitaba. Y yo iba a tener a mi cargo a una drogadicta que me odiaba. Rufe, ¿no podría Alice? No, un no rotundo. Luego se me ocurrió que Margaret Wayling tenía más razones para odiar a Alice que para odiarme a mí. Alice va a dar a luz otra vez dentro de unos meses, dijo Rufus. Ah, sí, entonces, a lo mejor... Cerré la boca, pero seguí pensándolo. A lo mejor este era Hagan. A lo mejor por fin tenía algo que ganar con mi presencia allí. Sí, por lo menos... ¿A lo mejor qué? Nada, no importa, Ruth. Te estoy pidiendo que no pongas a tu madre bajo mi cuidado por su bien y por el mío. Se frotó la frente. Ya lo pensaré, Dana. Y hablaré con ella. Quizás se acuerde de alguien que sí le guste. Pero ahora déjame dormir. Todavía estoy muy débil. Me dispuse a salir. Dana. Sí. ¿Qué querría ahora? Ve a leer un libro o algo. No trabajes más por hoy. ¿Que vaya a leer un libro? Haz lo que te dé la gana. En otras palabras, que lo sentía. Siempre lo sentía. Le habría sorprendido mucho que me negara a perdonarle. No lo entendería. Recordé de pronto cómo acostumbraba a hablar a su madre. Si no podía conseguir lo que quería de ella siendo amable, dejaba de ser amable. ¿Por qué no? Ella siempre le perdonaba. Parte 7. Margaret Wayling me quiso a su lado. Estaba delgada, pálida y débil, y aparentaba más edad de la que tenía. Su belleza había dado paso a una especie de frágil levedad. Cuando nos volvieron a presentar, dio un sorbo de su botellita de líquido oscuro, marrón rojizo, y sonrió con aire benefactor. Nigel la subió a su cuarto. Podía andar un poco, pero no podía subir las escaleras. Al rato quiso conocer a los niños de Nigel. Estuvo muy dulce con ellos. Nunca la había visto mostrar esa actitud, ni siquiera hacia Rufus. Los niños de la plantación nunca le habían interesado, salvo que su marido fuera el padre. Entonces había mostrado por ellos una especie de interés negativo. Pero a los niños de Nigel les dio unos caramelos y a ellos les encantó esa mujer. Quiso ver otro esclavo, uno al que yo no conocía, y lloró un poco cuando le dijeron que lo habían vendido. Rebosaba de dulzura y caridad. A mí me asustaba un poco. No podía creerme que hubiera cambiado tanto. «Dana, ¿todavía puedes leer como antes?», me preguntó. «Sí, señora. Quería que vinieras tú porque recordaba lo bien que leías». Mantuve una expresión neutra. Si ella no se acordaba de lo que había manifestado de mí y de cómo leía yo, sí. «Léeme la Biblia», dijo. «¿Ahora?».
Ella acababa de terminarse el desayuno. Yo no había tomado nada todavía y tenía hambre. Ahora sí, léeme el sermón de la montaña. Así comenzó el primer día que pasé con ella. Cuando se cansó de oírme leer, pensó en otros quehaceres que darme, su colada, por ejemplo. No se fiaba de que se la hiciera otra. Me pregunté si se habría dado cuenta de que era Alice la que normalmente hacía la colada, y había que limpiar. No se creyó que en su habitación se había barrido y limpiado el polvo hasta que me dio hacerlo a mí. No se creyó que Sara sabía cómo quería que se le preparase la comida hasta que bajé, busqué a Sara y se la llevé para recibir instrucciones. Tenía que hablar con Carrie y Nigel de la limpieza. Tenía que inspeccionar al niño y la niña que servía en la mesa. En definitiva, tenía que demostrar que aquella era su casa y que había vuelto a tomar las riendas. La casa había seguido adelante sin ella durante años, pero había vuelto. Decidió enseñarme a coser. Yo tenía en casa una Singer antigua y sabía coser un poco, lo suficiente para atender mis necesidades y las de Karen. Pero me parecía que coser a mano, especialmente coser por placer, era una especie de tortura lenta. Margaret Wayland nunca me preguntó si quería aprender. Ella tenía que llenar el tiempo y mi obligación era ayudarla a llenarlo. Así que me pasé horas infinitas de tedio intentando emular sus puntadas diminutas, derechas, uniformes. A ella, sin embargo, solo le llevaba unos minutos romper lo que había hecho y soltarme un sermón, nunca demasiado amable, sobre lo mal que estaba. Con el paso de los días aprendí a tomarme más tiempo del necesario cuando me enviaba a hacer recados. Aprendí a decir mentiras que me apartaran de ella cuando me sentía a punto de explotar. Aprendí a escuchar en silencio mientras ella hablaba y hablaba y hablaba. Casi siempre de todas las cosas, siempre mejores, que había en Baltimore y no allí. Lo que nunca pude aprender fue dormir en el suelo de su habitación y que me gustara, pero no permitió que llevaran la cama nido a la habitación. No veía que había de malo en que yo durmiera en el suelo, ni que fuese duro para mí. Los negros siempre dormían en el suelo. A pesar de ser tan pejiguera, Margaret Wayland se había suavizado. Ya no hacía gala de sus antiguos estallidos de mal humor. Quizá fuera laudano. «Eres una buena chica», me dijo un día que yo estaba sentada junto a su cama cosiendo una funda para algún mueble. «Mucho mejor de lo que eras antes. Alguien te habrá enseñado a comportarte». «Sí, señora. No me molesta en mirarla». «Bien, antes eras imprudente. No hay nada peor que un negro imprudente». «Sí, señora». Aquella mujer me deprimía, me aburría, me enfadaba, me volvía loca. Pero mientras estuve allí con ella, la espalda se me curó del todo. El trabajo no era duro y ella nunca se quejaba de nada, salvo de mi costura. Nunca me amenazó ni mandó que me azotaran. Rufus dijo que estaba encantada conmigo. Aquello parecía sorprenderle también a él. Así que la soporté en silencio. Para entonces yo ya había aprendido muchas cosas y sabía reconocer cuando no me iba tan mal, o eso creía. «Tendrías que verte», me dijo Alice, un día que había ido a refugiarme a su cabaña, la que Rufus había mandado a construir a Nigel junto antes de que diera a luz a su primer hijo. «¿Qué quieres decir?», pregunté. «El señor Rufe te ha metido dentro del temor de Dios, ¿verdad?» «¿El temor de qué? ¿De qué hablas?» «Vas por ahí haciendo los mandados de esa mujer como si la adorases, y lo único que hizo falta para convencerte fue mediodía en el maizal». «Demonios, Alice, déjame en paz. Llevo toda la mañana escuchando bobadas, no me hacen falta las tuyas». «Si no me quieres escuchar, largo de aquí». Ver cómo anda siempre lamiendo el culo a esa mujer haría vomitar a cualquiera. Me puse en pie y fui a la cocina. Algunas veces era absurdo tratar de razonar con Alice y de nada servía señalar lo obvio. En la cocina me encontré con dos esclavos de la plantación. Uno joven con una pierna rota entablillada, que obviamente la estaba soldando mal. Y uno viejo que ya no trabajaba gran cosa. Nos oía hablar desde fuera. «Yo sé que el señorito Rufus se deshará de mí en cuanto pueda», decía el joven. «No le sirvo de nada. Su padre ya se habría deshecho de mí». «A mí no me comprará nadie», replicó el viejo. «Hace tiempo que me gasté. Es de los jóvenes de los que nos tenemos que preocupar». Entre la cocina y el joven, que tenía la boca abierta para intervenir en la conversación, la cerró de súbito y me lanzó una mirada hosca. El viejo se limitó a volver la espalda. Había visto a los esclavos hacerle eso a Alice, pero nunca me había percatado de que me lo hicieran a mí. De pronto la cocina se convirtió en un lugar tan hostil como minutos antes la cabaña de Alice. Si Carrie o Sara hubieran estado allí, tal vez habría sido diferente, pero no estaban. Salí de la cocina y fui hacia el edificio principal, sintiéndome muy sola. Una vez dentro me pregunté por qué me había ido de allí sin más en silencio.
¿Por qué no había replicado? Las acusaciones de Alice eran ridículas y ella lo sabía. Pero aquellos hombres ni siquiera me conocían, no sabían si era o no leal a Rufus y a Margaret. No sabían de qué podía chivarme yo. Me habían creído si se lo hubiera dicho. Sin embargo, fui hacia el vestíbulo y luego hacia la escalera caminando despacio, preguntándome por qué no había intentado defenderme, intentarlo al menos. Tan pronto me había acostumbrado a ser sumisa. En el piso de arriba veía a Margaret Wheeling golpear el suelo con la punta del bastón. No usaba el bastón para caminar, porque casi nunca caminaba. Lo usaba para llamarme a mí. Me di la vuelta y salí de nuevo de la casa. Fui al bosque. Necesitaba pensar. No tenía bastante tiempo para mí. Hubo un momento. Dios sabía cuánto hacía de aquello, en que temí guardar demasiada distancia entre mí y yo y esa época ajena a mí. Ahora no había distancia. ¿Cuándo había dejado de actuar? ¿Por qué había dejado de actuar? En el bosque me encontré con gente que venía hacia mí, varias personas. Iban por el camino y yo me encontraba a cierta distancia, hacia el interior del bosque. Me agaché entre los árboles, esperando a que pasaran. No estaba de humor para responder a las preguntas estúpidas e inevitables de algún blanco. ¿Qué haces aquí? ¿Quién es tu amo? Podía perfectamente haber respondido. No estaba cerca de la linde de las tierras de los Whaley. Pero por un rato quería ser mi propio amo. Había olvidado que se sentía. Pasó un blanco montado a caballo que llevaba 2 docenas de negros encadenados de 2 en 2, encadenados. Llevaban esposas y collares de hierro con cadenas atadas a otra cadena central que discurría por entre las 2 filas de esclavos. Tras ellos, varias mujeres atadas unas tras otras por el cuello con una soga. Una califa de esclavos para vender. Al final de la comitiva iba otro blanco a caballo con un revólver en el cinturón. Iban hacia la casa de Whaley. De repente me di cuenta de que los esclavos a los que había visto en la cocina no estaban especulando en vano con la posibilidad de que los vendieran. Sabían que se avecinaba una venta. Eran esclavos de la plantación que nunca habían puesto los pies en la casa y lo sabían. Yo, sin embargo, no había oído ni una palabra. En los últimos tiempos, Rufus pasaba el tiempo resolviendo asuntos de su padre o durmiendo. La debilidad que le había quedado cuando estuve enfermo no le había abandonado aún. No tenía tiempo para mí. Apenas tenía tiempo para su madre. Pero tenía tiempo para vender esclavos. Tenía tiempo para imitar a su padre y parecerse cada vez más a él. Dejé que la cáfila llegara a la casa antes que yo. Cuando yo llegué, ya se había añadido a aquellas filas 3 esclavos, 2 hombres, uno con expresión grave y el otro sollozando abiertamente, y una mujer que se movía como si fuera sonámbula. Cuando la vi de cerca, la mujer empezó a resultarme familiar. Me detuve casi sin querer saber quién era. Una mujer alta, de constitución fuerte, guapa. Tess. Solo la había visto 2 o 3 veces en este viaje. Seguía trabajando en los campos y sirviendo al capataz por las noches. No había tenido hijos, tal vez por eso la vendían. O tal vez todo aquello era cosa de Margaret Wheeling. Tal vez se había vengado de Tess, si se había enterado de que su marido estuvo interesado en ella. Comencé a caminar hacia Tess, y el blanco que acababa de pasarle una soga por el cuello y atarle a las otras me miró. Volvió la cara hacia mí, pistola en mano. Yo me detuve alarmada, confusa. No había hecho ningún movimiento amenazante. Solo quería decir adiós a mi amiga, le dije. Por alguna razón, lo dije susurrando. Díselo desde ahí. Desde ahí te oye. Tess. Estaba de pie con la cabeza baja, los hombros encorvados y un pequeño atillo rojo en una mano. Tendría que haberme oído, pero creo que no lo hizo. Tess, soy Dana. No levantó la cabeza. Dana, la voz de Rufus. Llegaba desde las escaleras donde estaba hablando con el otro blanco. Apártate de ahí, entra en casa. Tess, dije una vez más, instándola a que reaccionara. Conocía mi voz sin duda. ¿Por qué no levantaba la cabeza? ¿Por qué no hablaba? ¿Por qué ni siquiera se movía? Era como si yo no existiera para ella, como si yo no fuese real. Comencé a ir hacia ella. Creo que habría llegado donde estaba y le habría quitado la soga del cuello. O eso me habrían disparado. Pero en ese momento Rufus me alcanzó. Me agarró y me llevó a empellones a la casa, a la biblioteca. Quédate aquí, ordenó, quédate. Se detuvo, se cayó encima de mí y me agarró, no para que yo no me moviera, sino para mantenerse él en pie. Maldita sea. ¿Cómo has podido? Susurré como cuando se enderezó. Tess.
Los demás son de mi propiedad. La miré fijamente incrédula. ¡Ay, Dios mío!, exclamé. Se me pasó una mano por la cara y se giró. Mira, esta venta la había arreglado mi padre antes de morir. Tú no puedes hacer nada, así que no te entrometas. ¿O qué? ¿Me vas a vender a mí también? ¿Serías capaz? Salió de la casa sin responder. Esperé un momento y luego me senté en la butaca desgastada de Tom Welling y apoyé la cabeza en el escritorio. Capítulo 5. La tormenta. Parte 8. Carrie me cubrió atendiendo a Margaret Whaley. Quería decírmelo cuando me vio subiendo de nuevo al piso de arriba. La verdad es que yo no sabía por qué iba al piso de arriba, pero no quería ver de nuevo a Rufus, no durante un rato, y no tenía otro sitio a donde ir. Carrie me paró en las escaleras, me lanzó una mirada sentenciosa y luego me agarró del brazo y me llevó a su cabaña. No sabía qué tenía en la cabeza ni me importaba, lo entendí cuando, con sus gestos, me explicó que había dicho a Margaret Whaley que yo estaba enferma. Entonces se agarró el cuello con los dedos índices y los pulgares de las manos y me miró. Ya lo he visto, Tess y otros dos, dije tomando aire con dificultad. Pensaba que ya no pasaban esas cosas en esta plantación. Creía que esa práctica había muerto con Tom Whaley. Carrie se encogió de hombros. Ojalá hubiera dejado a Rufus tirado en el barro, dije. Pensar que le salvé para que pudiera hacer cosas como esta. Carrie me cogió de la muñeca y meneó la cabeza vigorosamente. ¿Qué quieres decir? No vale la pena. Ya es un adulto y forma parte del sistema. Tenía algo de sentimiento hacia nosotros cuando su padre se encargaba de esto, cuando él mismo no era libre del todo. Pero ahora es él quien está a cargo de todo, y estoy segura de que necesitaba hacer algo enseguida para demostrarlo. Carrie volvió a agarrarse el cuello con las dos manos. Luego se acercó más y me agarró el cuello a mí. Al final se acercó a la cuna en la que ya no cabía el más pequeño de sus hijos, y allí, simbólicamente, se agachó y volvió a hacer lo mismo, el mismo gesto con las manos, formando un círculo como para un cuello muy pequeño. Luego se incorporó y me miró. ¿Todo el mundo? Asintió. Gesticuló mucho con los brazos, como si estuviera intentando reunir a una multitud en torno a sí, y de nuevo las manos alrededor del cuello. Asentí. Seguramente tenía razón. Margaret Whaley no podía llevar la plantación. Habría acabado vendiendo las tierras y a los esclavos. Y si hubiera seguido el ejemplo de Tom Whaley, los habría vendido sin tener en cuenta los lazos familiares. Carrie se quedó mirando la cuna como si me hubiera leído el pensamiento. Estaba empezando a sentirme como una traidora, dije. Me sentía culpable por haberle salvado. Ahora no sé qué pensar. No sé cómo siempre acabo perdonándole lo que me hace. No soy capaz de odiarle hasta que veo lo que les hace a otros. Meneé la cabeza. Creo que ya sé por qué algunos piensan que soy más blanca que negra. Carrie empezó a hacer gestos con las manos como para apartar esas palabras mías. Su expresión era de enfado. Se acercó a mí y me frotó una mejilla con los dedos. Me frotó fuerte. Yo me retiré y ella mantuvo los dedos delante de mis ojos y me los mostró por un lado y por otro, pero esta vez no logré entenderla. Frustrada, me cogió la mano y me llevó a donde estaba Nigel cortando leña. Allí, delante de él, repitió el gesto de frotarme la cara con los dedos y él asintió. Dice que no se quita, Dana, explicó con dulzura. El negro. Se enfada mucho con la gente que dice cosas de ti que no son verdad. La abracé y me marché rápidamente para que no pudiera ver que iba llorando. Subí donde Margaret Whaley, que acababa de tomarse su laudano. Estar con ella a veces era como estar sola, y estar sola era justo lo que necesitaba. Parte 9. Evité a Rufus durante los 3 días siguientes a la venta. Él me lo puso fácil, también me evitó. Al cuarto día fue a buscarme. Me encontró en la habitación de su madre diciendo, sí señora, y cambiando su cama mientras ella esperaba, delgada y frágil, sentada junto a la ventana. Apenas comía. En más de una ocasión me había visto en la tesitura de obligarle a comer. Entonces me di cuenta de que aquello le gustaba. A veces se olvidaba de que ella era superior y quería ejercer de madre anciana, la madre de Rufus, por desgracia. Entró en la habitación y dijo, Dana, deja que Carrie termine. Tengo otra tarea para ti. Ay, ¿te la tienes que llevar ahora? Dijo Margaret. Luego te la volveré a mandar, mamá. Y en un minuto sube Carrie y termina de hacerte la cama. Salí de la habitación en silencio, sin ganas de saber qué tendría en la cabeza Rufus. Ve a la biblioteca, dijo justo detrás de mí. Me volví a mirarle. Intenté calibrar de qué humor estaba.
pero me pareció cansado, nada más. Comía con apetito, normalmente el doble de lo que necesitaba, pero siempre tenía aspecto de cansado. Espera un momento, dijo. Me detuve. ¿Has traído más plumas de esas que llevan la tinta dentro? Sí. Coge una. Subí al ático, donde aún tenía guardados casi todas mis cosas. Esta vez había traído un paquete de 3 bolígrafos, pero solo le llevé uno, por si le daba por gastar tinta como la vez anterior. ¿Has oído hablar del dengue?, preguntó mientras bajaba la escalera. No. Bueno, según los matasanos del pueblo, eso es lo que tuve. Se lo conté a él. Dijo que no sabía cómo había sobrevivido sin sangrados y sin un buen vomitivo, y dice que aún estoy débil porque no he echado fuera todos los venenos. Era cierto que, tras morir su padre, no había parado de ir y venir al pueblo. Tú ponte en sus manos y con un poco de suerte se resolverán tus problemas y los míos, dije tranquilamente. Frunció el ceño sorprendido. ¿Qué quieres decir con eso? Absolutamente nada. Se volvió y me agarró por los hombros con tanta fuerza que seguramente quería hacerme daño. No lo consiguió. ¿Intentas decir que quieres que me muera? Suspiré. Bueno, si quisiera, te morirías, ¿verdad? Silencio. Me soltó y entramos los dos en la biblioteca. Él se sentó en el viejo sillón de su padre y a mí me hizo un gesto indicándome que me sentara en una silla durísima, estilo Windsor, que había cerca. Era un avance. Su padre siempre me había obligado a estar de pie delante de él como si fuera un escolar al que mandan al despacho del director. Si te pareció mal la venta y te recuerdo que ya la había apalabrado mi padre, es mejor que tengas cuidado de que no me pase nada. Se recostó en la butaca y me miró abatido. ¿Sabes lo que les pasaría a los esclavos de esta casa si yo muriera? Asentí. Lo que me inquieta, añadí, es lo que les pasará si no mueres. No creerás que les voy a hacer nada, ¿verdad? Claro que les vas a hacer algo, y yo tendré que mirar y recordar y decidir cuándo te has pasado de la raya. Y créeme, no tengo ganas de aceptar la responsabilidad. Tú misma te cargas con muchas responsabilidades. Pues no estaba en mis planes. Murmuró algo inaudible y probablemente obsceno. Deberías estar en la plantación, añadió. Solo Dios sabe por qué te saqué de allí. Habrías aprendido unas cuantas cosas. Me habría muerto. Y tú habrías tenido que empezar a cuidar de ti mismo con mucha más atención. Me encogí de hombros. Y creo que no tienes lo que hay que tener para eso. Maldita sea, Dana, ¿de qué nos sirve estar aquí sentados intercambiando amenazas? No creo que me quieras hacer daño igual que yo no quiero hacértelo a ti. No dije nada. Te he traído aquí para que me escribas unas cartas, no para que discutas conmigo. ¿Cartas? Asintió. Te lo voy a decir muy claro, detesto escribir. No me importa leer, pero detesto escribir. No lo detestabas hace 6 años. No tenía que hacerlo. No tenía a 8 o 9 personas esperando respuestas, exigiéndolas de inmediato. Empecé a juguetear con el bolígrafo. Nunca te creerías lo mucho que he luchado en mi época para evitar hacer trabajos como este. Sonrió de repente. Claro que sí, Kevin me lo contó. Me habló también de los libros que has escrito, tus propios libros. Así es como nos ganamos la vida los dos. Sí, bueno, pensé que lo echarías de menos, lo de escribir tus propias cosas. Así que tengo papel suficiente para que escribas por los dos. Le miré. No sabía si le había entendido bien. Yo había leído que el papel en su época era caro, y siempre había visto que Weyland no tenía mucho en casa. Pero allí estaba Rufus ofreciendo. ¿Qué ofrecía? ¿Un soborno? ¿O era otra disculpa? ¿Qué sucede?, preguntó. Creo que esta oferta es la mejor que te he hecho hasta ahora. Sin duda. Sacó papel y me hizo sitio en el escritorio. Rufe, ¿vas a vender a alguien más? Titubeó. Espero que no, no me gusta hacerlo. ¿A qué hay que esperar? ¿Es que no puedes simplemente no hacerlo? Más titubeos. Mi padre dejó deudas, Dana. Con el dinero era el hombre más cuidadoso que he conocido, pero aún así dejó deudas. ¿Y no las puedes pagar con la cosecha? Algunas sí. Ah, entonces, ¿qué vas a hacer? Pues voy a agenciarme a alguien que se gane la vida escribiendo para que me escriba unas cuantas cartas muy persuasivas. Capítulo 5. La tormenta, parte 10. Le escribí las cartas. Tuve que leer primero varias de las que le habían escrito a él para captar el estilo formal y pomposo de la época. No quería que Rufus tuviera que enfrentarse a algún acreedor al que yo hubiera enfadado con mi concisión del siglo XX, que bien podía pasar por brusquedad del XIX o incluso descortesía.
Rufus me dio una idea general de lo que quería decir y luego aprobaba o desaprobaba mi forma de decirlo. Normalmente la aprobaba. Luego empezamos a llevar juntos los libros de su padre. Nunca volví con Margaret Whale. En todo caso, no habría vuelto para estar el día entero. Rufus trajo del maizal a una muchacha llamada Beth para que ayudara en las faenas domésticas. Eso liberó a Carrie y le permitió pasar más tiempo con Margaret. Continuó durmiendo en la habitación de Margaret porque Rufus entendió que Carrie tenía que estar con su familia al menos por la noche. Eso significaba que tenía que soportar que Margaret me despertara cuando no podía dormir o que se quejara amargamente de que Rufus me había llevado con él justo cuando nosotras habíamos empezado a llevarnos tan bien. ¿Y qué te ha puesto a hacer?, me preguntó varias veces, suspicaz. Se lo dije. Eso lo podría hacer él solo. Tom siempre lo hizo. Claro que podía, pensé, aunque nunca lo dije en voz alta, pero no le gustaba trabajar solo. Para ser exactos, no le gustaba trabajar. Punto. Pero sí tenía que hacerlo, quería compañía. No me di cuenta de hasta qué punto prefería mi compañía a la de otros hasta que una noche llegó un poco bebido y nos encontró a Alice y a mí en su cabaña cenando juntas. Él había comido fuera con una familia del pueblo, una familia con unas hijas de las que se querían librar, me dijo Alice. Lo había dicho sin la menor preocupación, aunque sabía que su vida podía ser mucho más dura si Rufus se casaba. Rufus poseía esclavos y patrimonio, y pasaba por ser un buen partido. Llegó a casa y como no nos encontró allá ninguna, fue a la cabaña de Alice. Abrió la puerta y nos vio a las dos sentadas en la mesa mirándole. Sonrió feliz. Ah, la mujer, dijo, y nos miró a ambas, primero a una y luego a otra. ¿Lo sabíais? Y se fue tambaleándose. Alice y yo nos miramos. Pensé que ella se echaría a reír, pues aprovechaba cualquier oportunidad que se le presentaba para reírse de él, pero nunca en su cara, porque en ese caso le pegaría cuando él le pareciera que ella lo necesitaba. Pero no se rió, se estremeció, se puso en pie sin demasiada elegancia, ya era evidente su embarazo, y miró a la puerta por donde acababa de salir. Al cabo de un rato me preguntó, ¿alguna vez se acuesta contigo, Dana? Di un respingo, su franqueza me seguía dejando atónita. No, yo no le intereso y él a mí tampoco. Se volvió a mirarme. ¿Y por qué piensas que le importa lo que a ti te interese? No dije nada, porque le apreciaba. Cualquier respuesta que diera sonaría como una crítica hacia ella. ¿Sabes?, dijo. Tú me lo apaciguas. Cuando estás aquí apenas me pega. A ti no te pega nunca. No. Ya lo arregla él para que me pegue otro. Aún así, yo sé lo que significa eso. Yo le gusto en la cama y tú fuera de la cama. Y tú y yo nos parecemos. Si hacemos caso a lo que dicen todos. Tú y yo nos parecemos si hacemos caso a nuestros propios ojos. Es verdad. De todos modos, eso significa que somos dos mitades de la misma mujer, al menos en su mente descompuesta. Parte 11. El tiempo transcurría despacio y sin sobresaltos mientras aguardábamos el nacimiento del bebé que yo esperaba que fuese Aga. Seguí ayudando a Rufus y a su madre. Empecé a escribir un diario en signos de taquigrafía. ¿Qué demonios son esas marcas que parecen pisadas de pollo?, me preguntó Rufus un día que me veía escribiendo. Era un alivio enorme poder decir lo que sentía, aunque fuese escribiendo, sin preocuparme de que pudieran pillarme y meterme en líos o meter a otra persona. Una de mis clases de secretariado se había revelado útil, al fin. Intenté pelar maíz y acabé con mis manos lentas y torpes llenas de ampollas, mientras los esclavos de la plantación, todos experimentados, hacían el trabajo a toda prisa y sin esfuerzo, divirtiéndose incluso. Yo no tenía obligación de unirme a ellos, pero parecía que pelar maíz era una fiesta. Rufus les había dado un poco de whisky para animarles, y yo necesitaba una fiesta, necesitaba cualquier cosa que aliviara mi aburrimiento y apartara mi mente de mí misma. Era una fiesta sin duda, una fiesta burda y alocada que a nadie se le ocurrió suavizar solo porque las mujeres del amo, Alice y yo, estuvieran allí. Los que trabajaban a mi lado, alrededor de la montaña de maíz, se rieron de mí y me dijeron que aquella era mi iniciación. Pasaron una jarra, bebí, me atraganté y provoqué más risas. Unas risas que, sorprendentemente, me arroparon. Un hombre con grandes músculos me dijo que era una pena que yo ya estuviera acogida. Y eso me granjeó la mirada hostil de tres mujeres. Al terminar la faena nos esperaban grandes cantidades de comida. Pollo, cerdo, verduras, pan de maíz, fruta.
mucho mejor que el arenque y las gachas que los esclavos de la plantación acostumbraban a comer. Rufus salió a ejercer de héroe por ofrecer una comida tan buena y los esclavos le lavaron como él lo esperaba. Luego empezaron a hacer bromas pesadas a su espalda. Por extraño que parezca, a ellos parecía gustarle Rufus y dar la impresión de que le despreciaban y le temían por igual. Eso me confundía, porque yo sentía por él la misma mezcla de sentimientos y siempre creí que era así porque la nuestra había sido una relación muy extraña. Pero parecía que la esclavitud abrigaba un sinfín de relaciones extrañas. Solo el capataz suscitaba emociones básicas sin conflictos, miedo y odio, cada vez que se dejaba ver. Pero era parte del trabajo de un capataz que le odiaran y le temieran, para que la reputación del amo quedara limpia. Al cabo de un rato empezaron a desaparecer los más jóvenes de dos en dos, y algunos de los viejos dejaron de comer y beber, de cantar y de hablar a voces, y se dedicaron a lanzarles miradas de reproche o de comprensión nostálgicas. Pensé en Kevin y le eché de menos. Y supe que esa noche no iba a dormir bien. En Navidad hubo otra fiesta, baile, cante, 3 bodas. Mi padre solía decir que siempre esperaban a cosechar el maíz o las navidades para casarse, me explicó Rufus. Les gusta que haya una fiesta cuando se casan, así que hacía coincidir varias celebraciones. Cualquier cosa para dañar unos centavos, dije, sin el menor tacto. Me miró. Deberías alegrarte de que no derrochara, tú eres la que se pone fatal cuando hay que sacar dinero de inmediato. Entonces mi cabeza consiguió adelantar a mi lengua y logré quedarme callada. Rufus no había vuelto a vender ningún esclavo. La cosecha había sido buena y los acreedores pacientes. ¿Has encontrado a alguien con quien quieras saltar el palo de la escoba? Preguntó. Me miré sorprendida y vi que no lo decía en serio. Estaba sonriendo, mirando cómo bailaban los esclavos una danza en la que hacían reverencias y cambiaban de pareja al ritmo de un baño. ¿Qué harías tú si hubiera encontrado a alguien? Pregunté. Venderle, respondió. Seguía sonriendo, pero ya no había rastro de humor en su sonrisa. Me di cuenta de que estaba observando al hombretón musculoso que había intentado hacerme bailar a mí también, el mismo que me había hablado en el maizal. Tendría que pedirle a Sara que le dijera que no volviera a hablarme. Ese hombre no pretendía nada, pero eso no bastaría para salvarle si Rufus se enfadaba. Con mi marido tengo bastante, respondí. ¿Kevin? Pues claro que Kevin. Está muy lejos. En su tono había un matiz que sobraba. Me volví a mirarle. No digas tonterías. Dio un respingo y miró a su alrededor para ver si alguien más nos había oído. Ten cuidado con esa boca, amenazó, y tú con la tuya. Se marchó enfadado. Habíamos pasado mucho tiempo trabajando juntos, especialmente ahora que el embarazo de Alice estaba tan avanzado. Agradecí que la propia Alice inventara otra tarea para mí, una tarea que me mantenía lejos de Rufus de vez en cuando. En algún momento de las fiestas de Navidad, que duraron una semana, Alice le convenció para que me dejara enseñar a leer y escribir a su hijo Joe. Es mi regalo de Navidad, me dijo Alice. Me preguntó qué quería y le dije que quería que mi hijo no fuera un analfabeto. Pero, ¿sabes? Me llevó toda una semana de tira y afloja hasta que dijo que sí. Pero lo había dicho al final. Y el niño venía todos los días a aprender a escribir las letras grandes y torpes, en la pizarra que Rufus le había comprado y a leer palabras y rimas sencillas en los mismos libros que había usado Rufus. Pero a diferencia de él, a Joe no le aburría estudiar. Encajaba las lecciones como si éstas fueran un rompecabezas organizado para que él aprendiera o un acertijo que le encantaba resolver. A veces se ponía pesado, se ponía a gritar y a patalear, cuando él parecía resistirse. Pero no había muchas cosas que se le resistieran. Tienes un hijo absolutamente brillante, le dije a Rufus. Deberías estar orgulloso. Me miró sorprendido, como si nunca se le hubiera pasado por la cabeza que aquel crío mocoso y de corta estatura pudiera ser especial en algún aspecto. Había pasado la vida viendo cómo su padre ignoraba e incluso vendía a los niños que él mismo tenía con las mujeres de la plantación. Y no parecía que a Rufus se le hubiera ocurrido romper con la tradición hasta ese momento. Entonces se empezó a interesarse por su hijo. Tal vez al principio lo hizo movido solo por la curiosidad, pero el niño le atrapó. Una vez los vi juntos en la biblioteca. Rufus le tenía sentado en las rodillas y estaba mirando un mapa que acababa de traer y había extendido en su escritorio. ¿Este es nuestro río?, había preguntado el niño. No, ese es el río Miles, que está al noroeste. En este mapa no sale nuestro río. ¿Por qué no? Porque es demasiado pequeño. ¿El qué? ¿Nuestro río o este mapa? El niño le miró fijamente. Los dos, imagino. Entonces vamos a dibujarlo. ¿Por dónde pasa?
Rufus titubeó. Pues más o menos por aquí, pero no hace falta que lo dibujemos. ¿Por qué? ¿No quieres que el mapa esté bien? Hice un ruido y Rufus levantó la vista. Me pareció por un instante que aquello le incomodaba. Bajó al niño al suelo y le dijo que se fuese. Preguntas y más preguntas, se me quejó Rufus. Disfrútalo, Rufus. Al menos no va por ahí prendiendo fuego a los establos o intentando morir ahogado. No pudo evitar reírse. Alice también ha dicho algo así. Frunció un poco el ceño. Quiere que le libere. Asentí. Alice ya me había dicho que quería pedírselo. Se lo metería esto en la cabeza, supongo. Le miré. Rufe, si hay una mujer en esta plantación que tiene las cosas claras, es Alice. Yo no le he metido nada en la cabeza. Bueno, ahora tiene otra cosa que aclarar. ¿El qué? Nada, nada que tenga que ver contigo. Quiero que tenga lo que quiere para variar. No logré sacarle nada más. Al final, sin embargo, lo averigüé, a través de Alice. Quiere gustarme, me contó con profundo desprecio, o que le quiera. Yo creo que quiere que me parezca a ti. Te aseguro que no. Cerró los ojos. Me importa poco lo que quiera. Si creyera que con eso va a liberar a mis hijos, me esforzaría, pero miente. Nunca lo pondrá por escrito. Le gusta Joe, dije. Así que debería hacerlo. Joe es igual que él cuando tenía su edad en versión más oscura. De todos modos, a lo mejor decide liberar al chico por su cuenta. ¿Y qué pasa con este? Se dio unos golpecitos en la barriga. Y con los que vengan, porque habrá más. No lo sé. Yo le presionaré cada vez que pueda. Tendría que haber cogido a Joe y haber intentado huir antes de volver a quedarme embarazada. ¿Sigues pensando en fugarte? ¿No lo harías tú si tuvieras otra manera de ser libre? Asentí. No pienso pasarme la vida aquí viendo crecer a mis hijos como esclavos o esperando a que los vendan. Pero a él no se le ocurriría. Tú no sabes lo que se le ocurriría. A ti no te amenaza como a mí cuando recupere las fuerzas después de tener este me largo. ¿Con el chiquitín? Tú no te lo crees, ¿verdad? Que me vaya a marchar de aquí. No es eso, es que no sé cómo podrás conseguirlo. Ahora sé más que cuando me fui con Isaac. Claro que puedo conseguirlo. Respiré hondo. Cuando llegue el momento, si puedo ayudarte, lo haré. Consígueme un frasco de laudano, dijo. ¿De laudano? Tendré que mantener callado al pequeño, y la vieja no consiente que me acerque a ella, pero tú le gustas, cógelo y ya está. Muy bien. No me gustaba aquello, no me gustaba la idea de que intentara fugarse con un niño pequeño y otro recién nacido, no me gustaba la idea de que se fugara de ningún modo. Pero estaba en lo cierto. Yo en su lugar también lo intentaría. Lo habría intentado antes y me habría matado antes, pero yo lo habría hecho sola. Tienes que pensarlo un poco más, dije. Tendrás el laudano y todo lo que te pueda proporcionar, pero piénsalo. Ya lo he pensado. No lo suficiente. No tendría que decir esto, pero piensa en lo que sucedería si los perros cogen a Joe o si te atrapan a ti y se quedan con el pequeño. Parte 12. El pequeño fue niña. Nació el segundo mes del año nuevo. Era igual a su madre. Nació con la piel más oscura de lo que Joe la tendría jamás. Ya era hora de que pariera un hijo que se pareciera a mí, dijo Alice cuando la vio. Al menos podrías haber intentado que fuese pelirroja, dijo Rufus, que estaba allí también. Estaba mirando atentamente la carita arrugada de la niña y observando preocupado la cara de Alice, agotada y sudorosa. Por primera y única vez vi a Alice sonreír, una sonrisa de verdad, sin sarcasmo, sin rastro de burla. Eso le mantuvo callado durante unos segundos. Carrie y yo asistimos al parto. Luego nos fuimos en silencio, probablemente pensando las dos lo mismo, que si Alice y Rufus iban a hacer por fin las paces, no queríamos interrumpir. Llamaron Agar a la recién nacida. Rufus dijo que era el nombre más feo que había oído en su vida, pero como lo había elegido Alice, lo dejó pasar. Yo pensé que era el nombre más hermoso que había oído en mi vida. Me sentí casi libre, prácticamente libre, si eso era posible, a medio camino de casa. Al principio me sentía jubilosa, exultante. Incluso me metí con Alice por los nombres que había elegido para sus hijos, Joseph y Agar. Pensé en los nombres de los otros, pero no dije nada. Miriam y Aaron. Algún día Rufus abrazará la religión y leerá la Biblia lo suficiente para pensar en los nombres de sus hijos, dije. Alice encogió de hombros. Si Agar hubiera sido un niño, le habría puesto Ismael. En la Biblia los esclavos lo verán durante un tiempo, pero no tenían que serlo de por vida. Yo estaba de muy buen humor y casi me echó a reír, pero ella no lo habría entendido y yo no habría podido explicárselo.
A pesar de mi alegría conseguí no decir nada, pero me alegré de que la Biblia no fuera el único lugar donde los esclavos podían liberarse. Sus nombres eran simbólicos, pero yo disponía de algo más fuerte que los símbolos para no olvidar que la libertad era posible, probable y que estaba muy cerca para mí. ¿O no? Empecé a calmarme poco a poco. El peligro que corría mi familia había pasado. Sí, ya había nacido Agar, pero el peligro que corría yo allí seguía andando y hablando y a veces se sentaba con Alice en su cabaña por las noches, cuando daba el pecho a Agar. Estuve allí con ellos un par de veces y me sentí una intrusa. Yo no era libre, no más que Alice o que sus hijos con sus nombres simbólicos. De hecho, daba la impresión de que Alice sería libre antes que yo. Una vez me pilló a solas y me arrastró hasta su cabaña. En ella solo estaba la pequeña Agar dormida. Joy estaba afuera, encajando los golpes que le propinaban otros chicos más robustos que él. —¿Tienes el laudano? —apremió. La miré en la semioscuridad. Rufus le proporcionaba bastantes velas, pero en aquel momento la única luz de la habitación era la que entraba por la ventana y la de la lumbre baja donde hervían 2 ollas. —Alice, ¿estás segura de quererlo todavía? Hizo un gesto de enfado. Pues claro que lo quiero, por supuesto que lo quiero, pero a ti, ¿qué te ha entrado? Empecé a dar largas. Es demasiado pronto. La pequeña solo tiene unas semanas. Tú tráeme eso para que pueda marcharme cuando yo quiera. Ya lo tengo. Pues dámelo. Maldita sea, Alice, para un poco. Mira, si sigues convenciéndole como has estado haciendo, conseguirás lo que te propongas y vivirás para disfrutarlo. Para mi sorpresa se descompuso la expresión pétrea de su cara y comenzó a llorar. Nunca nos dejará marchar, dijo. Cuando más se le da, más quiere. Hizo una pausa para secarse los ojos y ella añadió en tono suave. Tengo que irme mientras pueda, antes de convertirme en eso que me llaman todos. Me miró e hizo algo que le hacía parecerse a Rufus, aunque ninguno de los dos lo reconociera. Tengo que irme antes de convertirme en lo que tú eres, dijo amargamente. En una ocasión Sara me había arrinconado y había dicho, ¿por qué le dejas que te hable así? Solo se comporta así contigo. No lo sabía, culpabilidad tal vez. A pesar de todo mi vida era más fácil que la suya. Tal vez yo intentaba compensárselo dejando que me hablara mal. Pero todo tenía un límite. ¿Quieres que te ayude, Alice? Pues ten cuidado con esa boca. Y tú con la tuya, dijo en tono burlón. La miré atónita y recordé que era exactamente lo que había oído. Si yo le hablara como le hablas tú, me mandaría a colgar en el granero, dijo. Si tú me sigues hablando como me hablas, no me importará lo que haga contigo. Me miró durante un buen rato sin decir nada. Al final sonrió. Claro que te importará y me ayudarás, si no, tendrías que arreglártela sola. Y como eres una negra blanca, no podrás. Rufus nunca me dijo que yo era un fraude. Él lo hacía automáticamente, y como yo era un fraude, ella me hablaba como le daba la gana. Me puse en pie y me marché. La vi reírse a mi espalda. Unos días después le di el laudano. Ese mismo día Rufus empezó a hablar de enviar a Joey al colegio del norte cuando fuera algo mayor. ¿Quieres decir que vas a liberar al niño, Rufe? Asintió. Bien, díselo a Alice. Cuando se tercie, no discutí con él. Fui a decírselo yo misma. Me importa poco lo que diga, me contestó Alice. ¿Te ha enseñado algún papel? No. Pues cuando lo haga y tú me lo leas, quizá le crea. Ya te lo digo yo, utiliza a estas criaturas como si fueran el bocado de un caballo, y yo estoy harta de que me tiren del bocado. No podría rechazárselo, pero aún así no quería que se fuera. No quería que pusiera en peligro a Joey y a Aga. Demonios, no quería que se pusiera en peligro ella. En otra parte, en otras circunstancias, quizá no me hubiera gustado aquella mujer, pero allí estábamos unidas frente a un enemigo común. Capítulo 5. La tormenta, parte 13. Me propuse quedarme en la plantación de Waylin hasta que Alice se fuera. Quería saber si en esta ocasión lograría alcanzar la libertad. Había conseguido convencerla para que esperase hasta principios de verano. Yo estaba ya preparada para esperar también todo ese tiempo antes de hacer algún truco arriesgado que acabara por devolverme a mi casa. Echaba de menos mi casa y también a Kevin, y estaba hasta las narices del suelo de Margaret Waylin y de la bocaza de Alice, pero podía esperar unos meses. O eso creía. Pedí a Rufus que me dejara enseñar también a los 2 hijos mayores de Nigel y a los 2 niños que servían la casa al mismo tiempo que a Joe. Por sorprendente que pareciera, a los niños les encantó. Yo no recordaba que me hubiera gustado tanto el colegio cuando tenía su edad.
A Rufus también le gustó, porque Joe era tan brillante como yo había vaticinado, brillante y competitivo. Llevaba ventaja a los otros y no estaba dispuesto a perderla. ¿Por qué no eras tú tan buen alumno?, le pregunté. Déjame en paz, farfulló. Algunos de sus vecinos se enteraron de lo que estaba haciendo y le ofrecieron sus consejos paternales. Era peligroso enseñar a los esclavos, le advirtieron. La educación era la causa de que los negros se sintieran insatisfechos siendo esclavos, y perjudicaba a su rendimiento en la plantación. El ministro metodista dijo que se les volvía desobedientes, que les hacía querer más de lo que el Señor había dispuesto que tuvieran. Otro hombre dijo que enseñar a los esclavos iba contra la ley. Cuando Rufus le respondió que ya lo había consultado y que en Maryland no era ilegal, el hombre contestó que entonces tendría que serlo. Cháchara. La mayor parte de las veces Rufus se encogía de hombros sin hacer caso y sin manifestar lo que creía de todo aquello. Al fin tomó partido por mí y seguí enseñando a los niños. Con eso me bastaba. Me daba la impresión de que Alice se estaba esforzando por hacerle feliz y que incluso ella estaba disfrutando un poco en el proceso. Pero de sus propias palabras deduje que aquello la asustaba mucho, la apartaba de la plantación y la impulsaba a arremeter contra mí. Ahora era ella la que estaba intentando gestionar su sentimiento de culpa. Pero estaba esperando y lo hacía discretamente. Yo me quedé más tranquila y dedicaba mis momentos de ocio a intentar planear mi vuelta a casa. No quería depender de la agresión violenta de quien fuese, porque esa violencia, llegado el caso, podría resultar más eficaz de lo que yo quería. Entonces Sam James me paró un día al salir de la cocina y ahí se acabó mi complacencia. Vi que me estaba esperando junto a la puerta de la cocina. Era joven y corpulento. Al principio le confundí con Nigel, luego le reconocí. Sara me había dicho su nombre. Me había hablado cuando estuvimos pelando el maíz y después en Navidad. Ya entonces Sara le dijo que yo no estaba interesada en él y no me había vuelto a decir nada hasta ese momento. Soy Sam, dijo. ¿Se acuerda? ¿En Navidad? Ah, sí, pero pensaba que Sara te había dicho... Sí, pero no es eso. Quería preguntarle si usted enseñaría a leer a mis hermanos. ¿A sus... ¿Qué edad tienen? Mi hermana nació el año que vino usted la última vez. Mi hermano el año de antes. Tengo que pedir permiso. Pregunta a Sara dentro de unos días, pero no vuelvas a hablar conmigo. Recordé la cara que había puesto Rufus cuando miró a aquel hombre. Quizá me estaba pasando de cauta, pero no quiero que te metas en líos por mí. Me lanzó una mirada larga e interrogativa. ¿De verdad quiere usted estar con ese blanco, niña? Si yo no estuviera aquí, ningún niño de la plantación aprendería nada. No es eso lo que digo. Sí que lo es parte de la misma historia. Dicen algunos... Espera, me enfadé de pronto. No quiero oír lo que dicen algunos. Algunos dejan que Fowler les lleve al campo a faenar día tras día y les haga trabajar como a mulas. ¿Que le dejan? Le dejan, sí, porque así conservan la piel en la espalda y el resuello en el cuerpo. Bien, pues no son los únicos que tienen que hacer cosas que no les gustan para seguir vivos y enteros. Y ahora dime por qué es esto tan difícil de entender para algunos. Suspiró. Eso ya se lo he dicho yo, pero usted vive mejor que ellos y les da envidia. Me dirigió otra mirada larga e interrogativa. Pero sigo creyendo que es una pena que esté usted comprometida. Hice una mueca. Vete de aquí, Sam. Los de la plantación no son los únicos que tienen envidia. Se fue. Eso fue todo. Inocente, inocente del todo. Pero 3 días después, un negrero se llevó a Sam encadenado. Rufus nunca me dijo una palabra, no me acusó de nada, y yo no me habría enterado de que habían vendido a Sam si no hubiera mirado por la ventana de la habitación de Margaret Whelan desde donde vi la cáfila. Improvisé alguna mentira que conté a Margaret y salí corriendo de la habitación. Corrí abajo y salí por la puerta principal. Me topé con Rufus, que me detuvo y me sujetó. La debilidad que le había dejado el dengue había desaparecido por completo. Apretaba de lo lindo. «Vuelve a entrar en casa», murmuró. Vi a Sam a lo lejos, encadenado a la fila. A poca distancia de él, alguien gritaba muy fuerte. 2 mujeres, un niño y una niña, su familia. «Rufe, no hagas eso», rogué desesperada. «No es necesario». Me apartó de un empujón y me lanzó en dirección a la puerta. Yo forcejeé. «Rufe, por favor. Escúchame. Solo vino a preguntarme si podía enseñar a leer a sus hermanos. Eso fue todo». Pero fue como hablar con una pared. Conseguí zafarme de él justo cuando la más joven de las 2 mujeres afligidas se fijó en mí. «Tú, puta», gritó.
No le permitieron acercarse a la fila de esclavos, pero se acercó a mí. Tú, puta negra que no vales nada, ¿por qué no has podido dejar en paz a mi hermano? Me habría atacado y probablemente me habría dado la tunda que según ella me merecía, porque el trabajo duro de la plantación la había hecho fuerte. Pero Rufus se interpuso entre las dos. Vuelve al tajo, Sally. No se movió. Se quedó mirándole fijamente hasta que la mujer mayor, probablemente su madre, la agarró y se la llevó. Cogí a Rufus de la mano y hablé con él en voz queda. Por favor, Rufe, si haces esto destruirás lo que estás intentando conservar. Por favor. Me pegó. Me dio un puñetazo tan inesperado que me tambaleé y caí de espalda. Y fue un error por su parte. Estaba quebrantando un acuerdo tácito que teníamos los dos. Un acuerdo muy sencillo, y él lo sabía. Me puse en pie despacio y le miré llena de ira por la traición. Vete a casa y quédate allí, dijo. Volví la espalda y me dirigí a la cocina, desobediéndole deliberadamente. Oí a uno de los negreros que decía: «Tendrías que vender a esa también, menuda lianta». En la cocina puse agua a calentar, pero la dejé tibia, no caliente. Me llevé una palangana al ático. Hacía calor y no había nadie. Estaba vacío, salvo por los jergones y mi bolsa, que seguía en su rincón. Me agaché sobre